virus despierta actos solidarios, lo mejor de los costarricenses, pero también refleja un lado oscuro y egoísta. Autoridades aumentan el radio de acción para realizar pruebas que detecten rápido casos positivos. Con medicina natural podrá fortalecer su organismo. Le decimos las opciones que tiene a mano. Con harina de arroz, de garbanzo o de pejibaye podrá preparar distintas recetas. Lo bueno es que se conservan bien por mucho tiempo. Es importante que siga las recomendaciones para que se cuide en el salón de belleza. Y si no va, mantenga la salud de su cabello en casa. Le tenemos información actualizada. Quédese con nosotros. Bienvenidos y muy buenos días. Hoy quiero comentarles, por favor, nosotros estamos trabajando para que a diario ustedes tengan la información necesaria, completa, fidedigna, a mano de todos los profesionales, de los médicos que comparten con nosotros, para aclararnos cuál es la situación del panorama, las entidades del gobierno que nos acompañan a diario también, para indicarnos qué está pasando con el coronavirus en nuestro país, cuál es la situación real y cuáles son las recomendaciones para poner, como dice esta gráfica, aplanar esa curva, que es el impacto que se quiere aletargar en nuestro país para poder realmente atender a las personas que se infecten del virus. Pero lo cierto es que hay muchísima información, muchísima bola en el medio con respecto a correos, con respecto a audios, con respecto a información que podemos decir que es totalmente falsa. Ya las entidades del gobierno dijeron que no hagamos caso, que hagamos caso solo a las personas que tienen realmente la información. Y quiero ponérselos porque es impresionante. Una persona, una muchacha que dice que es del Senare, precisamente recordemos que ahí en el trauma se está dando atención a toda la gente que tenga coronavirus. Yo generalmente nunca pongo mensajes de audio en ningún chat, pero me doy la obligación de hacerlo porque todos somos humanos y todos somos compañeros. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Seguros, en el Hospital del Trauma. Están poniendo la sede, por decirlo así, en el Senare. Y a mí me van a mandar a cubrir todos los casos de emergencia en el Senare porque nada más es de cruzar un pasillo. El lunes ya es la alerta roja. Necesito que todos colaboren en el tema de que compren todo lo necesario. A todas estas cosas, señores, un llamado a que no les hagan caso. Una muchacha que dice ser del Senare, que está atendiendo que la alerta roja iniciaría el lunes, que salgan a los mercados a comprar como locos nuevamente. Por favor, el ministro de Salud está presentándose a diario, actualizando el tema y diciéndonos lo que verdaderamente pasa en el país. Así que quiero hacer un llamado para que por favor no corran este tipo de informaciones. Pueden hacer un gran daño a nuestro país, a cada una de las personas. La gente ya está asustada, está estresada y esto no suma. Por favor, mantengamos la calma y sigamos las recomendaciones del caso. Y precisamente cosas básicas que hay que hacer y que hay que ponerle fuerte en nuestro hogar o en cualquier lugar donde estemos, y ahí está Ítalo, que va a estar mostrándonos, porque lo que nos va a salvar realmente es la higiene y las recomendaciones necesarias. Ítalo. Eso es, Patricia, esto es lo que nos va a salvar la vida. Esto, lavarse las manos cada vez que vamos al baño, cada vez que tocamos cosas, cada hora, cada 20 minutos, por favor, mi señora. Esto que nos enseñaron desde pequeños le va a salvar la vida. Ahora más que nunca, los que tenemos hijos, por favor, lávese las manos. Cuando va a los adultos mayores, población de riesgo, lávese las manos, los viejitos en la mano. Por favor, vea, que nadie los visite. Ahora que mi mamá tiene quimioterapia, a mí me encantaría ir a darle un abrazo, pero no puedo. Yo le hago videollamadas porque realmente estamos en un momento donde tenemos que cuidarnos todos. Por favor, lávese las manos. Cada hora, cada 20 minutos, usted toca algo, se lava las manos cada vez que sale. Esto que nos enseñaron desde pequeños le puede salvar la vida. Buen jabón, buena agua, nos secamos y por favor el secado con una toalla. A veces el mismo paño es el que nos enferma. Agarramos, secamos bien las manitas y desechamos el papel. Esto tan simple que nos han enseñado de pequeños nos puede salvar la vida. Este es el momento de cuidarnos todos.
todos tenemos que cuidarnos lavándonos las manos. Por favor, gente, este es el momento. Lavado de manos, buena agua, buen jabón, por favor, antibacterial. Y nos lavamos las manos por lo menos 30 segundos. Los estudios dicen que la gente no se está lavando los pulgares. Por favor, lavémonos todo entre las uñas. Buena técnica, así como tenemos que hacerlo. Patricia, desde que realmente nos dicen lávese las manos, nos lavamos las manos. Cada hora, cada 20 minutos, cada vez que salimos, cada vez que tocamos. Y los que tenemos hijos, más. Patricia. Recomendaciones que nos han dado día con día. Recuerden, y si tienen que salir separados, a distancia, estornudar, toser, todas las recomendaciones del caso. Ojo, no se toquen en las calles las manos, no se toquen la cara con las manos. Esto también es muy peligroso. Pero bueno, importante, y reitero, no le hagan caso a las bolas que circulan en nuestro país. Que la información sea fidedigna de los responsables que están llevando esta situación, esta crisis en nuestro país. Y por supuesto que nosotros queremos actualizarlos. ¿Qué está sucediendo? Nos vamos directo al Hospital Calderón Guardia. Ahí está nuestra compañera Verónica González, quien nos informa también de mano de las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo. Vero, muy buenos días. Buenos días, Pati, muchísimas gracias, y qué increíble que la gente se aproveche de esta situación para generar miedo e incertidumbre. Por eso nosotros estamos acá en el Hospital Calderón Guardia con el jefe de emergencias, el doctor Donald Corella, para que nos diga qué debemos hacer, cuáles son las dudas recurrentes de la gente y a qué vías debemos de comunicarnos de manera precisa y, lo más importante, fidedigna. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, de hecho es un tema muy importante. Decirle ahora a la población que ya han empezado a salir lo que se conocen como noticias falsas. Hay toda serie de cadenas y en redes sociales, informaciones, gráficos, de todo lo que uno quiera. Es muy importante recordarle a la gente que las únicas vías oficiales son las vías institucionales, ya sea de las autoridades de gobierno, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, y debemos, digamos, atenernos a tanto las recomendaciones, las órdenes que se están emitiendo desde estos niveles centrales y las informaciones fidedignas que ellos nos están dando, de manera que no nos fiemos, no nos basemos en lo que estamos viendo publicado en redes, sino estemos muy atentos, eso sí, a las informaciones oficiales de los diferentes ministerios y por favor acatémoslas. Doctor, esos audios de supuestos empleados del SENARE que están generando tanta incertidumbre, ¿qué pueden provocar en la población? ¿Qué daño pueden llegar a hacernos? Bueno, uno de los mayores daños que se pueden ocasionar es precisamente la desinformación. En estos momentos nosotros debemos mantener un estado de calma, de atención a las recomendaciones oficiales, de dudar de todo lo que no sea oficial y, de nuevo reitero, de acatar todas las disposiciones. Hacer, como siempre, como ha estado haciendo nuestro ministro de Salud, un llamado muy vehemente a toda la población a mantenerse en sus casas, a evitar salir a las calles, a evitar reunirse en sitios públicos, no salir si no es estrictamente necesario. Las personas que tienen además factores de riesgo, con especial importancia que se mantengan en áreas, en sus hogares, en autoaislamiento, hasta que las autoridades sanitarias decidan otra cosa. Doctor, cuando hablamos de autoaislamiento, ¿a qué se refiere? Ok, las personas que tienen sospecha, son varias cosas, perdón. Primero, las personas que tienen algún tipo de síntoma respiratorio, pero tienen una enfermedad leve, deben quedarse en casa por todo el tiempo que se está recomendando, que es en este momento 14 días. Okay. Las personas que ya han sido diagnosticadas deben quedarse en sus hogares acatando la disposición por todos los 14 días. Y las personas que están sanas, que no tienen ninguna sintomatología, reitero, si no es estrictamente necesario, deben quedarse en sus casas. Doctor, ¿ante qué síntomas o ante qué situación debo yo acatar estas recomendaciones de aislamiento, por ejemplo? Ok,
La sintomatología es, como se ha comentado en todos los medios de comunicación, similar a un resfriado común. Puede haber un poquito de rinorrea, un poquito de congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, tos, es decir, muy parecido a unos síntomas de resfrío. Si esta sintomatología se exacerba con fiebre, con dificultad para respirar, ahí la recomendación es consultar más bien en un centro médico. Ahora, doctor, esa persona que tiene esa sintomatología, la fiebre, dificultad para respirar, cuando viene al hospital, ¿cómo se le atiende? Ok, es muy importante también enterar a la población que dentro de las medidas que la institución ha tomado ha sido la de diferenciar o segregar las poblaciones que están consultando en los servicios de emergencias, de manera que vamos a tener un área totalmente destinada a la atención de personas que no tienen síntomas respiratorios y otra destinada a la atención de las personas con sintomatología respiratoria. Entonces lo que se van a encontrar es que en la puerta se les va a hacer una serie corta de preguntas para decidir por cuál lado, digamos, se va a canalizar su atención, si por el lado de pacientes respiratorios o por el lado de pacientes no respiratorios. Doctor, entonces de este tipo de paciente, ¿quién es candidato para que haya esa evaluación y esas pruebas que ustedes tienen que llevar a cabo para que le hagan la prueba acá en el hospital? Ok, en este momento se le están haciendo pruebas a todas las personas que se consideran casos sospechosos. Los casos sospechosos no son todas las personas que tienen gripe, sino que son todas las personas, o son las personas que tienen una serie de síntomas como estos que ya mencionamos, pero además algunas otras alteraciones, por así decirlo, en los signos vitales y algunos otros factores epidemiológicos que tienen que ver, por ejemplo, con historial de viajes o con contactos recientes o con su permanencia en sitios en las que pudieron haber estado con personas que ya tienen la enfermedad diagnosticada. Entonces, si cumplen algunos de estos lineamientos, síntomas más constantes vitales, más datos epidemiológicos, esas personas se consideran sospechosos de tener la infección y a esas personas se les está realizando la prueba en los centros médicos. Ahora, doctor, el funcionamiento de los CEBAIS particularmente que están alrededor aquí o cercanos al Calderón Guardia, ¿cuál es la función que están llevando a cabo? ¿Qué tipo de pacientes atienden la población de Montes de Oca, por ejemplo? Digamos, los centros de salud de la caja tiene, digamos, varios niveles de atención. Están los CEBAIS, que son para una atención en el primer nivel. No deberían, digamos, verse saturados por pacientes respiratorios. Tenemos clínicas periféricas que están realizando esta misma labor que estoy explicando en el sentido de tamizar a los pacientes que son sospechosos. Entonces las clínicas también lo están haciendo, porque la caja tiene diferentes niveles de atención dependiendo de la complejidad que el paciente requiera. Si uno tiene síntomas y se siente mal y piensa que debe consultar, pero no está grave, uno puede acudir a una clínica periférica, a un centro de salud y ser atendido en ese nivel. Cuando ya uno empieza a tener sintomatología más severa, sobre todo falta de aire, más fiebre, puede recurrir a un hospital. Entonces, en ese sentido, tanto los hospitales como las clínicas periféricas, no solo de acá, sino de toda la caja, están capacitadas para poder discriminar cuáles son los casos sospechosos y realizar las pruebas correspondientes. Ahora, doctor, reiteremos en este tema de las pruebas. ¿A quién se le recomienda que llegue y diga, doctor, yo siento esto y esto, necesito una prueba? Porque me imagino que habrán pacientes que llegan con esa incertidumbre o ese temor. Sí, en realidad no es, y esto es muy importante decirlo, no es entiendo perfectamente la sensación de incertidumbre que puede tener la población, pero no es como llegar a decir yo quiero una prueba o necesito una prueba. La recomendación es, si usted se siente relativamente mal, se puede quedar en su casa y mantenerse ahí con autocuidado, no necesita ir a ninguna parte. Si usted siente que su condición de salud se ha alterado y se siente, por así decirlo, muy afectado, entonces acudir a un centro médico donde un profesional de la salud lo va a valorar y va a ser él el que va a determinar, en base a todo esto que explicaba,
cuáles pacientes sí y cuáles pacientes no ameritan hacerse la prueba en ese momento. No tiene, digamos, ningún sentido salir corriendo a los centros de salud a decir, por favor, hágame la prueba, primero porque en muchos casos no se va a poder tomar, digamos, por cosas técnicas, no hay secreciones, este tipo de cosas, y la otra, porque no es necesario tamizar a toda la población que tenga síntomas respiratorios. De nuevo, si la sintomatología es muy leve y yo me puedo quedar con autocuidado en la casa, es mejor cumplir el aislamiento en la casa. Si me siento un poquillo mal, atender a un centro de salud, y si mi condición se ve más deteriorada, pues entonces sí, poder consultar a un hospital. Doctor Donald Corella, jefe de emergencias del Hospital Calderón Guardia, le agradecemos muchísimo su tiempo. Muy amable, doctor. Compañeros. Gracias, Verónica, y como lo hemos venido comentando, 69 casos, 19 casos en prácticamente 24 horas, y lo que queremos y trabajamos es por aplanar precisamente esta curva. Estamos hoy para analizarla y está con nosotros el infectólogo, el doctor Álvaro Avilés. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Este feroz virus que nos está atacando, que es astuto, como lo podríamos ver, ¿cuáles espacios son los que verdaderamente está atacando y atacándonos tan fuerte, doctor? Es interesante porque como es un microbio nuevo, en realidad conocemos poco o nada de él. Todos los días la información que recibimos nos está dando datos nuevos. Estamos corriendo para tratar de analizarlos, pero de alguna forma nos lleva 1 o 2 pasos adelante. ¿Por qué? Porque primero, no tenemos inmunidad nativa o adquirida contra este microbio. Y segundo, pues la falta de vacuna nos limita. Pero lo más grave de todo esto es el exceso de confianza del ser humano a nivel mundial. Esa sensación de falsa seguridad de que a mí no me va a pasar nada, que yo vi que estaba pasando en China, pero seguí aquí, con mucho respeto para los muchachos, el campeonato de fútbol, como que si las cosas no fueran con nosotros. Eso es el principal pecado. Y lo ve usted ayer, lo ve antier, a pesar de que el doctor Salas ha sido muy enfático en decir, por favor, colaboren. La gente sigue saliendo. Ayer tuve que ceder un campo en la fila del tránsito porque 2 personas estaban peleando en un medio de una presa que era injustificada, justo al lado de un supermercado. Las personas no somos conscientes de lo que nos está amenazando. Ese es el principal pecado. La irresponsabilidad por desconocimiento o por exceso de confianza. A veces hablamos de que los bebés o los niños son los que todo toquetean, pero la naturaleza nuestra es estar toqueteándolo todo. Nos llevamos las manos a cuanta cosa hay, nos las acercamos a la oreja, al cuerpo, a la boca. Entonces, verdaderamente, ¿hasta qué punto esto también puede ser algo que nos pueda derrumbar? Pues es determinante, porque empecemos, usted va al supermercado a comprar una crema y usted la toma, la revisa para ver si es lo que usted quiere. No en vano es uno de los sentidos fundamentales del ser humano. Pero el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Nos están llamando a un esfuerzo racional, a un esfuerzo consciente. Tenemos la limitante de que nuestro país es sumamente alérgico y a cada rato usted ve a todas las personas rascándose la nariz, los ojos, ese tipo de cosas. Tenemos que hacerlas conscientes de todos los días. Lo que pasa es que hasta que no lo vemos venir no nos preocupamos. Los niños, sí, los niños aprenden de nosotros y nosotros no hemos querido o no hemos podido aprender de la experiencia reportada de China, de Italia, de España, que son los que en este momento, junto con Irán, están dándonos lecciones al mundo a un precio muy alto. A un precio bastante alto, definitivo. Ahora, doctor, si nosotros tenemos adultos mayores en casa, bueno, o adultos que tengan, ¿cuántos hipertensos hay? ¿Cuántos diabéticos hay en nuestro país, verdad? Muchísimos. ¿Qué consideraciones debemos de tener al respecto? Aunque estén, porque a veces decimos, estamos en casa y es seguro. Así es. Esa falsa seguridad es la primera que tenemos que abandonar. Primero, aquí somos susceptibles todos. Lo que pasa es que hay unos más susceptibles que otros. La gente cree que porque se dice que el diabético tiene una mortalidad mayor, si yo no soy diabético no me afecta. Exacto. No. Todos somos susceptibles en mayor o menor medida. Y la gente entiende los datos a como los quiere entender. Que los reportes científicos internacionales, los primeros dicen que el 81% de los casos son leves o asintomáticos, la gente le está apostando que yo estoy en ese 81%. Si tenemos adultos enfermos con lo que nosotros llamamos morbilidades o comorbilidades, que son enfermedades coexistentes, tenemos que partir de que ese riesgo ya está jugando. Nosotros no podemos pensar que no nos va a mojar. Entonces, si realmente queremos a los de nosotros, tenemos que empezar desde nosotros. Primero, ¿quién tiene que educarse? Yo.
¿Por qué? Porque yo la voy a cuidar a usted. Y los cuidados y el éxito suyo van a depender de lo que yo haga conmigo. Sea padre, sea abuelo, sea tío, sea vecino, sea en un hogar de ancianos, sea en un hospital, sea en una guardería de niños, sea lo que corresponda. Nosotros tenemos que entender que las demás personas dependen de nosotros. Algo que las personas no han logrado terminar de entender es que el personal de salud está limitado, se agota y está en un riesgo inmenso por falta de equipo de protección. En este momento en el mundo, el consumo masivo por la histeria de mascarillas, de alcohol en gel, de papel higiénico, nos está amenazando a nosotros porque todo lo que otras personas compran y almacenan le quitan recursos a los trabajadores en salud. Dolorosamente hoy el ABC de España publicó que murió una enfermera en campo de batalla. Y así están mis compañeros en este momento. Y en el Hospital México tenemos pocas personas, pero cuando se nos sobrepasa esa capacidad, lo que decía ayer don Daniel, van a venir a llorarnos, a reclamarnos a nosotros lo que los demás no hicieron. Somos humanos y no podemos. Somos humanos y no podemos, y no queremos repetir las figuras que hemos estado viendo. Ayer tenía contacto con una doctora española, precisamente, que es amiga de la familia. Están viviendo tremendo. Están cosiendo bolsas de basura para poder taparse en los hospitales porque no hay recursos. Y ella decía, estamos en un país de primer mundo. Imagínense lo que puede pasar, hay que estar preparados. El aislamiento, doctor. El aislamiento sería la medicina preventiva en esto, porque ahora China habla de que ya está contenido, a pesar que han habido unos últimos 12 casos, pero no es nada como iba el crecimiento de ellos. Claro. ¿Es la medicina preventiva? Es lo único que disponemos, la prevención. Porque tenemos para rematar el inconveniente de que ha habido reportes de que el virus está volviendo a aparecer en personas que ya se daban por curadas. Entonces, esto amenaza el sistema de salud, porque si yo digo, doña Patricia ya no tiene nada, y doña Patricia empieza a hacer sus cosas habituales, no solamente se vuelve a exponer a ella, sino que expone a todas las demás personas en un principio de falsa confianza, porque ya hay un reporte de se curó. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos? No tenemos vacunas, no tenemos medicamentos más que experimentales, tenemos agua, tenemos jabón, tenemos toallas de papel, preferiblemente, pero tenemos sobre todo nuestra responsabilidad individual y colectiva. Evitar. Es inadmisible, es imperdonable, es injustificable que la gente siga saliendo a las calles a pesar de todas las observaciones y anotaciones que han hecho don Daniel, el doctor Macaya y toda la comisión de emergencias. No es justo. No es justo, y quiero también compartir unas imágenes con respecto a lo que usted decía, doctor. Los héroes de primera línea, como se han denominado en el mundo, y ahí los vemos. Ahí vemos esas imágenes donde los diferentes médicos o personeros de la salud, ¿verdad?, se protegen. ¿Cuáles son las medidas que se toman a diario en esto, doctor? Las medidas que se tienen que tomar a diario, doña Patricia, incluyen lo que se llama mecanismos de barrera, porque la transmisión del virus es por gotículas, por gotas de salida pequeñas, microscópicas que quedan suspendidas en el aire. Entonces tenemos que usar todo lo que sea necesario para que eso no lo respiremos y no se nos quede en nuestras ropas de trabajo, que si no nos las cambiamos al salir nos las llevamos a la casa o a la comunidad. Esa era la pregunta, porque digamos, ustedes están ahí en los centros hospitalarios exponiéndose a todo, ¿verdad? Cuando los doctores o las enfermeras o toda la gente que está dentro de un centro médico sale de ahí, tiene que quitarse la ropa entera para no llevarlo a la casa, pues. Deberíamos ser capaces de cambiarnos. Y es una práctica muy común, y no solo en este país, sino en el mundo en general, que la gente va al trabajo con su ropa de trabajo. Sí. Y no tenemos facilidades, hay veces no hay vestidores para cambiarse, no hay lugares donde guardar sus pertenencias en forma segura. La gente se ha mal acostumbrado a eso. Deberíamos cambiarnos, y no solo los que trabajamos en salud. Eso le iba a preguntar, doctor. Por ejemplo, nosotros que seguimos laborando, y como muchos todavía en el país que de alguna manera u otra no pueden hacer teletrabajo, la pregunta sería, si yo estoy en la calle por la mañana, puedo llegar a mi casa al mediodía o a las 5 o 6 de la tarde, debería llegar, quitarme la ropa para lavarla y bañarme, desinfectarme, no sé. Exactamente. En un mundo ideal deberíamos ser suficientemente conscientes de tener una mudada lista para que cuando entremos a la casa nos quitemos la sucia y podamos lavarla tal cual corresponda. Porque vamos a exponernos, tal vez no tengamos ancianos en la casa, tal vez no tengamos diabéticos o hipertensos, pero las personas que están en la casa, si salen, van a exponerse a otras personas que eventualmente contacten en una cadena indirecta, invisible, con personas de riesgo. Usted también señaló algo que es bastante importante en este momento, doctor, sobre todo con el temor. Mucha gente es alérgica. Entonces, ¿qué pasa? Que
estornudan o tienen una rinitis o se están tocando por la misma alergia. Si yo lo veo en la calle hoy, me asusto. O esa misma persona está como más asustadiza también de que no sea la alergia, sino sea otra cosa. Viera que en estos días he tenido una cantidad importante de consultas en ese sentido. Personas, compañeros de trabajo que llegan y me dicen, no sé qué hacer porque no logro diferenciar que si es alergia o no es alergia. Unos minutos antes lo estaba diciendo el doctor Corella en la entrevista con la compañera, que no todas las personas que tengan síntomas van a ser tamizadas. Hay una definición operativa muy clara que exige ser cumplida para que la persona se considere como sospechosa de un caso por COVID. Y exige, entre otras cosas, el contacto directo con una persona confirmada o de muy alta sospecha. En un país donde más del 80% somos alérgicos, no vamos a entrar en pánico y pues con mucho respeto por la comparación, no nos podemos parecer a los Minions corriendo y pegándose unos contra todos en puro pánico, en pura histeria. Tenemos que, entre otras cosas, aprender a conocernos a nosotros mismos. Si tenemos un exceso de tos o de estornudos, pero no tenemos fiebre, la probabilidad de que haya una infección activa disminuye en una manera sustancial. Doctor, 69 casos positivos y hablamos de 4, si no me equivoco, conglomerados. Y esto de alguna manera nos hace nacionales y uno extranjero. Nos hacen pensar, cuando hablan de los conglomerados, ¿a qué nos exponemos? Si usted me ayuda quizás sí, viéndolo, porque aquí tenemos, espérenme para ver. A ver. Usted con eso, ahí está, usted con su dedito, más a la flechita. Ahí está, sígalo corriendo. Incluso ahí lo tenemos en pantalla, sígalo corriendo, porfa, para que usted lo pueda señalar. Esa es la curva. Ok, ahí estamos. Vamos a ver primero el caso de Alajuela, creo que fue, ahí está. El caso de Alajuela que infectó a 25 personas positivas, doctor. ¿Qué podemos entender en este panorama? Lo primero que tenemos que entender es que muy probablemente esta persona que infectó a los demás no sabía que estaba positiva. De alguna forma esta persona lo sospechaba porque sé que estuvo haciendo esfuerzos para demostrarlo, pero esta persona, a falta de demostración, desgraciadamente en su búsqueda de respuesta, puede haber infectado involuntariamente, como es el evento en una pandemia, a las demás personas. ¿Qué sucede aquí? Yo quisiera que no señalaran a esta persona como el demonio. Yo quisiera que entendiéramos que esto nos pudo haber sucedido a cualquiera de nosotros, pero que muchas de las demás personas que fracasaron lo hicieron porque es tanto el exceso de confianza que irrespetamos las normas de seguridad, de bioseguridad, de higiene, de control de lo que llamamos en salud de asepsia y antisepsia, que muchas veces estamos tan acostumbrados a eso y que no nos pasa nada que dejamos de respetarlas. Tampoco quiero decir que ellos sean los culpables. Ahora, doctor, ¿qué cosa, verdad? Pero si hablamos de este caso y hablamos de nuestros números, este trae un poquito menos del 50%, es el que mayores casos infectados tiene. Se habla, porque ayer veíamos unas imágenes que realmente nos llaman la atención y hacemos nuevamente el llamado, los parques en Alajuela, algunos de los parques llenos de gente, cuando nos dicen que por favor no salgamos, y no era que estaban trabajando, eran que simplemente salieron a verse con los amigos o a esparcimiento. Por favor, estos no son momentos para esto. Entonces van a proceder quizás a cerrar los parques. Entonces, ¿cuáles son? Ya lo cerraron. Hoy leí una noticia que se han cerrado espacios abiertos, por lo menos en Heredia. Imagínese usted, doctor, que por favor explíquele a la gente que aunque sea un área, porque muchos dicen, si me voy a la playa, estoy en campo abierto, entonces no pasa nada. Aquí sucede una cosa muy interesante, doña Patricia. La gente anda con el rumor de que el virus no sobrevive en temperaturas calientes, entonces que vamos para la playa y que tomemos líquidos calientes y todo ese montón de rumores y de mitos que andan. El hecho de ir a la playa, la verdad es recreativo, pero por favor piensen, ¿cuál es la temperatura del cuerpo? Anda alrededor de 37 grados. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Andamos en 27, 28, 29, el mayor de los casos 30 aquí en el gran área metropolitana. Quiere decir que si en esas temperaturas el virus está sobreviviendo, en la playa va a sobrevivir igual porque no está sobrepasando la temperatura del cuerpo de nosotros. Eso, penosamente, ya lo dije y por favor, si suena ofensivo me disculpo, pero las cosas por su nombre. Es irresponsable, es negligente. Y eso se convierten en personas que pueden ser, desde un punto de vista ético, considerados como potenciales homicidas, porque su negligencia, su irresponsabilidad, están exponiendo a todas las demás personas. No
no encuentro yo una justificación más que una excusa para querer ir a pasar un rato bonito, que la gente se vaya a compartir, se vaya a playas, se vaya a bares. Caramba, es que el mundo cambió, el mundo ya no es el mismo, no podemos vernos a como nos veíamos de noviembre para atrás. Esto está amenazando gravemente la existencia del ser humano. Si la gente lo compara con lo que fue la Edad Media, muy penosamente podemos estar teniendo una cantidad una mortalidad tan grande que vaya a sesgar el análisis que hagamos, porque no vamos a tener gente para poder cultivar, gente para cosechar, gente para transportar, gente para servicios mínimos de higiene, de aseo, de vigilancia. Doctor, pasemos de Alajuela, pasemos a Desamparados. En este caso, en esta comunidad son 6 personas. Estas comunidades, las que tienen este conglomerado, como se ha denominado, por ejemplo, los buses evidentemente siguen desplazándose, ¿verdad? Taxis, los supers o las pulperías del pueblo, del barrio. ¿Qué consideraciones o qué recomendaciones podría darle a la gente que de sí o sí tiene que tomar todas estas vías? Partamos de que esta situación está en presencia de lo que se llama continuidad del sistema. Las necesidades siguen necesidades de adquisición de alimentos, necesidades de satisfacción de servicios básicos, necesidad de transporte. Lo que se está convocando es al juicio sano de las personas para que no hagan lo que no es necesario. Si yo tengo que ir a comprar a la pulpería, voy y compro lo necesario en la menor cantidad de tiempo posible, con el menor contacto posible, sin establecer un cotorreo de chismes y cosas por el estilo. Si tengo que utilizar un bus, no tengo que andar disfrazado, pero yo puedo ser suficientemente responsable como para andar con mi alcohol en gel, con mis pañuelos desechables y para limpiar el pasamanos que yo he tocado, porque el chofer no va a dejar de conducir para venir a limpiar lo que yo ensucié. Ahora, doctor, hay muchos condominios, muchos edificios, ¿verdad? Que de repente hay los guardas en la puerta que pues reciben a la gente. ¿Será que realmente todos allá en casa se han puesto a pensar en estos guardas si tienen jabón, si tienen alcohol en gel para realmente poder estar cuidándose? Porque ellos están toqueteando todo. Así es, y no solo los señores de vigilancia. Por favor, piensen los muchachos de los pisteros de una gasolinera. Uy, sí. Yo pasé un día de estos a una gasolinera aquí cercana y muy excepcionalmente el señor se mantenía a distancia, no me aceptó mi tarjeta, me acercó el datáfono, me entregó alcohol en gel. Eso es excepcional y es admirable. Esta persona es de felicitarle, casi que de elevarle un monumento por su nivel de responsabilidad. Y una persona tan valiosa como es un pistero, que cuando aquí nos damos cuenta que aquí todos tenemos un valor esencial en la sociedad, pero egoísta como es el ser humano, nos olvidamos de los demás. Ahora, en las fronteras, bueno, ayer se cerraron las fronteras, pero digamos, todos los que traen diferentes enseres, ¿verdad? Se habla de que hay que darle prioridad a lo de salud, pero también van a traer diferentes productos y muchos comestibles, ¿verdad? Y vienen de otras fronteras donde a lo mejor los cuidados no son los nuestros. Así es. Entonces, ¿qué medidas deberían de tomarse en ese sentido? Las mismas que se están recomendando. No necesitamos pasarlo por una máquina de luz ultravioleta. Todo lo que nosotros recibamos del extranjero debe ser limpiado, porque el virus se transmite por gotículas. Entonces, si yo voy al supermercado y compro una crema y yo la limpio antes de usarla, el paquete que yo reciba del exterior por mensajería de correo, lo que sea, o lo que se obtenga por compras internacionales en fronteras, en migración, debería ser adecuadamente limpiado. Por tanto, las compañías deberían dotar a sus trabajadores de importaciones, de aduanas, no solo del equipo de protección, sino de los insumos necesarios para limpiar todo aquello que se esté importando. Doctor, cosas básicas, por ejemplo, que nos ponemos a pensar, ¿verdad? Nosotras las mujeres y ustedes las billeteras, nosotras las carteras, los anteojos, como usted bien los lleva puestos en este momento, que los anteojos se sacan, se ponen, uno diría, pero es que ahora no es momento de decir a nada. No, señor. Hay que tomar consideraciones con estos utensilios, así como el celular, que lo hemos repetido muchísimas veces. Tenemos que imaginar que es el fin del mundo y que cada medida que hagamos nos va a comprar 1 o 2 segundos. Depende de nosotros qué tanto queramos seguir, porque queda una cosa muy sencilla. Si faltamos las personas de cierta edad, las personas que vienen detrás tienen menos experiencia. Y fundamental como es la experiencia, es lo que ha permitido que el ser humano sobreviva a través del tiempo.
Si faltamos los que trabajamos en salud, el sistema colapsa. La comunidad, por mucho que se cuide, depende de la experiencia para poder sobrevivir. Entonces, imaginemos un momento que esto es peor de lo que estamos viendo y pensando. Entonces, preparémonos para lo peor, pero pidamos a Dios que suceda lo mejor. Exacto. Ahora, doctor, de lo que hemos visto hasta ahora, bueno, si podríamos correr, ahí tenemos los casos de desamparados. Esto es nuevo, es primera vez que pasa en el mundo, no en Costa Rica, en el mundo entero. ¿Podemos tener idea de en qué punto estamos? Porque hay gente que habla del clímax, hay gente que habla que estamos en punto medio, en 3/4 partes, sin tener expertise en esto. Exactamente. Los mejores modelos que se conocen en este momento en el mundo proponen que estamos en la curva de ascenso, y esta curva matemáticamente tiene una pendiente muy positiva, está muy elevada. Por tanto, las predicciones antes de que lleguemos a una meseta que nos coloque en un estado estacionario, no le puedo decir cuándo va a ser, pero si seguimos la ocurrencia de lo que sucedió en China, vemos que Italia y España están prontos a alcanzar un equilibrio en el número de casos y en el número de pérdidas. Vean ustedes cuánto tiempo requirió China para poder tener un día sin casos nuevos. Se dio la alerta el 31 de diciembre, se empezó el 1 de enero. Estamos hablando de 2 meses y medio. Y Costa Rica lleva escasamente 1 semana y media. Si el modelo fuera tal cual que lo pudiéramos fotocopiar, nos faltan por lo menos 2 meses de estar en medio de guerra antes de alcanzar algo cercano al equilibrio y poder empezar a respirar. ¿Hace la diferencia que nosotros hayamos salido a casa antes, en tiempo, de lo que sucedió en Italia, por ejemplo, de un mes después del primer caso? Aíslense. La apuesta es que sí. Debería hacer la diferencia, pero no depende de que el doctor Salas, que Daniel lo diga en el ministerio, no depende de que don Carlos en la presidencia lo diga, depende de que nosotros lo hagamos, porque por mucho que lo hagan, yo quiero decir algo que es muy pesado: si yo no obedezco, el de las consecuencias soy yo. Por mucho que me dieran la orden, como el chiquito que la mamá le dice no lo haga, cuando lo hizo, tiene su consecuencia. Ya es muy tarde, ¿para qué arrepentirse en ese momento? No. Ya no juega. Y no soy solo yo, puedo impactar a otros, que es lo más tremendo. Es que es lo que la gente no ve. Ahora, doctor, sigamos con los básicos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, que todavía seguimos yendo a los supermercados a abastecernos, los carritos. Hay algunos supermercados que están haciendo la tarea de desinfectarlos, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de cuidarnos. ¿Qué sería? ¿Qué sería lo básico a hacer con respecto a esto? Porque estamos toqueteando ahí. Lo básico sería que tuviéramos la capacidad de andar con nuestras toallitas desechables para limpiar las superficies que vamos a utilizar, porque nosotros no sabemos si la gente lo está haciendo y si lo está haciendo bien. Nosotros deberíamos andar con esas toallas desechables. Si no hay toallas desechables, deberíamos nosotros tratar de tener alguna estrategia un poco ya más personal. Los guantes no tienen que ser guantes quirúrgicos. De doctor, ajá. ¿No? Pueden ser guantes cosméticos, incluso algunos guantes de superficies lisas, no porosas, podrían utilizarse porque solo los voy a utilizar yo. Correcto. Y es más fácil que yo limpie esos guantes, andar limpiando todo. Doctor, otro requete básico, y esto para que nos aclare, porque también se ha hablado. Yo llego a mi casa, en mi caso tengo mi esposo y tengo una hija. ¿Tengo que besarlos? Yo creo que todavía estoy sana, creo que todavía ellos están sanas. Entonces la gente se pregunta, ¿pero cómo? Con los propios seres queridos en mi hogar. ¿Cuál es la recomendación, doctor? Es que no queremos omitir ningún detalle. De acuerdo. Con el dolor del corazón, uno tiene que aprender a querer a sus seres queridos sin contacto físico. Duele mucho y cuesta más. Mi hijo es una pega, como decimos. Oh. Y él ya está grande y yo tengo la fortuna de que él me abraza y me da mi beso. Y estos días he tenido que despedirme con suerte de beso apenas en el cabello, a distancia. Bien, eso que nos quede claro. Por otro lado, hay mucha gente, como decía y lo hemos reiterado muchísimas veces, sigue saliendo a diario a trabajar, a cumplir con sus labores, a llevar los frijoles de la casa, porque por el momento no se puede hacer otra cosa. En ese caso, recomendaciones, porque me subo al bus, bajando del bus, entro al trabajo, salgo del trabajo, almuerzo ahí. ¿Qué recomendaciones, doctor? Ya las ha dicho el Ministerio y la Caja hasta el cansancio. Evitación, distanciamiento, higiene. Si el bus va muy lleno y yo tengo tiempo y no me estoy exponiendo, yo creo que yo podría escoger el siguiente transporte
en donde no se vaya a saturar de personas. No se debería saturar porque las demás personas no deberían salir de sus hogares. En el trabajo, yo puedo departir con mis compañeros, puedo tal vez compartir, pero tengo que guardar una cierta distancia suficientemente razonable. Es que no hay otra magia más que eso, responsabilidad para establecer distancia, para establecer higiene, para procurar evitación. Verdaderamente lavarse las manos a cada momento. Lavarse las manos es lo más barato, es decir, es lo más accesible a toda nuestra población y es lo básico que debemos de hacer. Es lo básico. Una profesora muy querida siempre nos enseñaba que ningún microbio se resiste al agua y al jabón. La doctora Fagensick del Hospital de Niños, ya jubilada, ella siempre insistió en eso. Y era de las primeras enseñanzas que uno como estudiante de medicina recibía en ese servicio. Se habla de que los bebés, ¿verdad? Para toda la gente que también tenga bebés en casa, digamos, evidentemente hay mucho mayor contacto con los pequeñines. Claro. En este caso, doctor, ¿hay alguna recomendación para con ellos? Fundamental que si la persona cuidadora empieza sintomática, se tiene que alejar. De las partes más incómodas es cuando la madre está dando lactancia. Y si la madre está sintomática, en el peor de los casos la muchacha debería ordeñarse su leche y entregarla aparte para que el bebé no pierda el beneficio de las defensas que se adquieren a través de la lactancia materna, pero distanciamiento y evitación, porque precisamente niños tan pequeños son inmaduros inmunológicamente. Otros pequeñitos de los que andan correteando por la casa, pues uno tiene que procurar pedir ayuda. Siempre hay redes de ayuda que nos puedan permitir cuidarlos, no exponerlos a lo cotidiano, pero no exponerlos nosotros a lo biológico. Doctor, ahora hablábamos, y si me pueden mostrar la imagen que tenemos ahí de Alajuela, precisamente, donde ya la Municipalidad de Alajuela dice que queda prohibido el ingreso y permanencia de personas en los espacios públicos cantonales. Usted lo había visto bien en Heredia por la mañana, pero para confirmar que en Alajuela, a propósito de las imágenes que habíamos visto de mucha gente en los parques, quedó prohibido. Así que para toda la gente, no solo de Alajuela, del país entero, por favor, no salgan a los parques a pasear, ni a fumarse un cigarro, ni a nada. Hoy por hoy, permanezcan en sus casas, por nosotros y por el resto. Esto es lo que hace la diferencia. Aquí tenemos una curva de aplanamiento, como la han llamado ustedes, porque lo que queremos es que se aplane la curva. Pero antes vamos a ver unas imágenes de una persona que precisamente estaba en confinamiento y quería compartir sus sentimientos en este momento con todos nosotros. Adelante. Perfecto. Logramos establecer una videollamada con una de las personas que está guardando la cuarentena. Él nos contó que estuvo en varios países de Europa y regresó hace pocos días. Yo estoy en aislamiento voluntario. Por dicha, yo vivo solo. Cuando me bajé del avión por voluntad propia, le dije a las autoridades de migración en cuáles países había estado, porque además eso era lo que ellos estaban preguntando. Yo decidí hacerlo por responsabilidad, porque tengo a mi mamá que es adulta mayor y no quiero que le pase nada. Desde que volví no la he podido ver. Este vecino de Heredia venía con un grupo de ticos. Sin embargo, al llegar al país y encender sus teléfonos celulares, comenzaron a recibir mensajes, y no precisamente de bienvenida. A nosotros nos agarró la pandemia estando en Francia. Yo iba con varias personas de paseo y estando allá se decretó. De vuelta no tuvimos ningún problema con los vuelos. El problema más que todo fue el país. Cuando llegamos, varias de las personas que viajaban conmigo empezaron a recibir mensajes donde les decían que ni se les ocurriera llegar al barrio, que ni pensaran en poner un pie en la casa. Incluso uno de los ticos que realizó el viaje recibió hasta 5 denuncias al Ministerio de Salud, una de ellas por parte de sus propios familiares. Muchas de las personas con las que fui a pasear me contaron que les pusieron denuncias ante el Ministerio de Salud, inclusive los mismos familiares. A mí me parece muy difícil esta situación porque no es posible que se esté dando de esta manera. Unos amigos me llamaron inclusive contándome que a ellos hasta 5 personas distintas los habían denunciado. Todos o la mayoría de los que fuimos a ese viaje estamos en aislamiento, pero repito, es voluntario, porque incluso el decreto del gobierno no nos competía, más que todo por la fecha en que nosotros viajamos. Él nos brindó la entrevista con la condición de que no reveláramos su identidad, pues siente miedo, como una especie de bullying por el coronavirus. Mira, ante toda esta situación es casi como un bullying por el coronavirus. Yo prefiero que no salga mi imagen en esta conversación
porque no sé qué puede hacer la gente si me identifica. Pero les puedo decir que muchas personas que yo conozco les han hecho bullying por todo esto que les acabo de contar. Además de estar confinado en su vivienda, este hombre vive una tremenda incertidumbre. Vamos a hablar precisamente en unos minutos del aislamiento de la gente que vino de lugares que ya estaban infestados con el coronavirus, pero de momento vámonos hasta el Hospital San Juan de Dios. Ahí se encuentra nuestra compañera Verónica González. Adelante, Vero. Muchas gracias, Pati. Así es, nos encontramos en este Hospital San Juan de Dios porque se habilitó una línea telefónica debido al ausentismo de muchos de los pacientes. No llegaban a sus citas por temor, así que esta línea les permite a ellos tener una mayor información y es una doctora justamente la que atiende esta línea y es la doctora Laura Arroyo Martínez, que nos acompañan esta mañana. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Y la primera consulta es, los pacientes que llaman, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? ¿Qué le dicen? Muy buenos días. Bueno, principalmente las preguntas que estamos teniendo son en dos grupos. Tenemos los familiares de los pacientes que nos llaman, en donde nos solicitan sacar dudas, evacuar. Principalmente tengo un adulto mayor que es familiar, mi suegro, mi tío, mi mamá, no sé si llevarlo. Entonces es donde uno analiza mediante el EDUS, ¿verdad?, las posibilidades que le podemos ofrecer a los pacientes. La idea que es disminuir ese ausentismo y que el paciente que tiene patología crónica no pierda su control. Entonces se le ofrece al familiar la consulta indirecta. Esto quiere decir que el familiar viene al hospital con la cédula del paciente, se presenta a la consulta y tiene una consulta indirecta. El médico lo atiende, él le cuenta cómo está su familiar y se define cuál va a ser la conducta a seguir. Le lleva a los laboratorios, si hay que enviarle medicamentos, las recetas y demás, se prescriben y se procede con el proceso como tal. Y por otro lado tenemos el grupo del paciente que propiamente sí llama por temor, sacar la duda, vengo, no vengo a la cita. Si es paciente adulto mayor o padece alguna enfermedad crónica, se puede reconfirmar, ¿verdad? O reprogramarle la cita más bien, o bien si es una persona sana que no tiene ningún tipo de sintomatología, se les insta que acudan a la consulta. Ahora, doctora, ¿qué pasa con esos pacientes que pueden presentar algún tipo de síntoma respiratorio pero que tienen una cita? ¿Qué se les recomienda? Bueno, el paciente que está sintomático, primeramente obviamente tiene que consultar a su centro hospitalario o la clínica respectiva para que lo analicen y para no perder su consulta, mandar a algún familiar con la cédula. Repito, es importante la cédula de identidad para que lo puedan atender y no pierdan la consulta. Además de esa cédula, ¿qué otro documento se necesitaría para que puedan ayudarle a ese paciente que no puede presentarse personalmente? Normalmente el paciente que tiene una cita asignada tiene un papel, un documento donde dice su cita es el día tal con fulano, con tal médico en tal lugar de consultorio. Entonces eso es lo que tiene que traer básicamente. Consultas, además de podrían tener, por ejemplo, un paciente que diga, podríamos eventualmente dejar la cita para más adelante, ¿qué más podríamos hacer con esa línea telefónica de ayuda? Bueno, esa línea telefónica está enfocada principalmente para disminuir el ausentismo y que el paciente crónico no pierda la consulta, pero también le podemos ayudar a canalizar las dudas. ¿Por qué? Porque no es necesariamente que tiene que reprogramar la cita, sino que se le puede dar la consulta indirecta o bien hacer énfasis en que vengan a la consulta. Si el paciente sí está sintomático o tiene mucho temor, en realidad uno pues lo comprende, se le puede recalificar la cita y darle una programación nueva. Doctora, tenemos la consulta de una televidente que nos dice que tiene una cirugía programada para cataratas la próxima semana, que le están diciendo que se presente. Evidentemente ya tiene dudas al respecto. ¿Qué es lo que se le recomienda a este tipo de pacientes? Bueno, la institución desde el día martes nos informa que todo tipo de cirugía electiva, llámese jornadas de producción, cortas estancias, cirugías ambulatorias o cirugías selectivas fueron suspendidas. Actualmente lo que manejamos es nada más la ocupación básica hospitalaria y lo único que se opera son pacientes de emergencias o de patología oncológica. Ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo una cita y soy un paciente vulnerable, que es la población de abuelitos, de adultos mayores, ¿cuál sería la recomendación principal, doctora? En ese caso pueden enviar a algún familiar a hacer énfasis. No podemos darnos el lujo que pierdan el control de su patología crónica ni esa cita que probablemente le correspondía para darle recetas mensuales. Entonces que envíen a algún familiar o algún conocido con la cédula para que por favor le den los resultados y demás. Perdón. Doctora, por ejemplo, si son recoger medicamentos, que le explican alguna información valiosa, ¿se puede, por ejemplo, a nivel de la línea, evacuar dudas
y además ver si alguien más podría hacerlo, como usted lo mencionaba. Sí, claro, la línea nos permite evacuar las dudas más básicas, ¿verdad?, que tengan, pero sí es importante que si es para retirar medicamentos o si hay que hacerle una modificación de la frecuencia del medicamento o la fuerza del medicamento, tiene que venir un familiar. Por ejemplo, los pacientes que tienen citas de anticoagulados, el paciente se toma un examen de sangre para que el médico considere si le tiene que subir o bajar la dosis de la warfarina, que es un caso muy común. Entonces, en ese caso, el familiar se presenta con la cédula del paciente y el examen de sangre ya lo tenemos en el sistema y de esa manera el médico toma la decisión si le sube o baja la frecuencia. Ahora, doctora, si es algo que definitivamente tiene que presentarse el paciente porque es un inyectable, o sea, que tiene que hacerlo presencial con el médico, ¿qué se recomienda a estos pacientes? Bueno, depende, por eso la ventaja de la línea telefónica. Tenemos casos en donde, por ejemplo, llaman para preguntar, ¿tengo quimioterapia? ¿Acudo o no? La quimioterapia es un tratamiento que no se puede esperar, no puede diferir. Tiene un periodo de ventana y un periodo específico para tratamiento. O bien antibióticos que son específicos, también se tienen que acudir para poder inyectarlos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos exámenes o procedimientos como ultrasonidos, biopsias, gastroscopías, densitometrías óseas o laboratorios, ¿verdad?, exámenes de sangre, que sí el paciente no puede mandar a alguien más para que se lo hagan. Si está sintomático, si tiene temor, se le puede guiar para decirle a dónde hay que llamar para reprogramar esa cita, y la del laboratorio no hay ningún inconveniente, se puede tomar en otro día en ayunas, en la madrugada haciendo filita, antes de la cita médica, por supuesto. Pero si hay tratamientos que son irreemplazables, entonces, doctora. Sí, señor, exactamente. La quimioterapia es algo que no puede esperar. Bien, doctora, le agradecemos mucho. ¿La línea telefónica cuál sería, doctora? Tenemos la 2547-8655 del lunes 16 de marzo al viernes 27 de marzo de 7 a 3 de la tarde. Con mucho gusto los atendemos. Ante cualquier duda, por favor, no duden en llamar y recuerden que es para los pacientes del Hospital San Juan de Dios que tienen una cita programada en los siguientes días. Doctora Arroyo, le agradecemos su tiempo y que extiendan este tipo de mecanismo para facilitarle a las personas que necesitan ser atendidas, que no se ausenten en caso de ser necesario. Muchas gracias, doctora. Compañeros. Gracias por esta importante información y ahora sí, doctor, queremos evaluar esta curva de cómo ha sido el comportamiento y específicamente dónde está Costa Rica en esta curva, doctor. Bueno, empecemos, doña Patricia, por ver que esta información está actualizada hace 3 días. Okay. Entonces, con esas limitaciones tenemos un dato que ayer creció en una forma sustancial. El otro dato muy importante es que la curva está describiendo el comportamiento acatando las medidas de evitación, las medidas de restricción, y los 2 cuadros azules son fundamentales. Los que no hicieron caso y salieron de sus casas, y los que sí hicieron caso y se confinaron en sus hogares. Desgraciadamente, para hace 3 días, Italia, que había empezado con una velocidad de crecimiento relativamente similar a la de los demás países, tuvo una curva de ascenso impresionante. Y estábamos comentando en este momento que Italia está proporcionalmente liderando el número de muertes para el número de casos que han tenido, en comparación, por ejemplo, con Irán o con China. Y esto tiene que ser entendido que va muy de la mano con la conducta cultural y social. Los latinos somos muy de contacto físico, somos penosamente hasta irrespetuosos de las normativas y de las leyes, y el dicho tico de hace algunos años, me importa a mí, eso a mí no me va a pasar. Yo no estoy diciendo que esa sea la conducta en Italia, pero si nosotros pensamos lo que somos nosotros, el comportamiento de Italia perfectamente podría ser que la curva que nos interesa a nosotros vaya a tener una pendiente todavía más positiva. La parte preocupante de esto es que vean que estamos hablando apenas del día 14, del día 17, estamos haciendo comparaciones de comportamientos. Italia ya tiene más de 20, tal vez 30 días de estar en crisis. Costa Rica está escasamente de 10, 11 días. Si por la víspera sacamos el día y los costarricenses seguimos siendo igual de irresponsables, la curva de nosotros nos va a despeinar porque va a ser demasiado difícil de contener. ¿Cuál ha sido el éxito de Corea y de Alemania? Fundamental. Son países con una visión, tienen economía, pero tienen una visión. Corea empezó a hacer exámenes masivamente.
tuvieron la oportunidad de hacer detección temprana y confinamiento temprano. Tienen una cultura que ancestralmente les da un gran valor al respeto de la autoridad y del mayor, y tienen ejército, que si no es por las buenas, es por las malas. Alemania, poderoso como es económicamente, tiene muchísimos menos casos y muchísimas menos muertes, pero a un costo de inversión muy alto. Y lo que sucede es que vamos a lo mismo. Si solamente tomamos como punto de comparación lo que ha sucedido en China, China tardó 10, 12, 13 semanas para llegar al punto actual de no tener contagios registrados. Y nosotros vamos por la semana 1,5, Europa va por su semana 4, por su semana 5. Estamos a menos de la mitad del camino de lo que nos espera. Y tenemos que ver que China reportó al inicio 70,000 casos, 2,000 muertes, y la gente se espantaba de eso. Pero por favor veamos a Italia. Viendo la curva y oyendo sus comentarios y los comentarios que han hecho muchas autoridades de que estos días son cruciales. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque en este momento es donde vamos a empezar a ver el resultado de los contagios anteriores a partir del irrespeto de las normas. Bien. Una vez que esos contagios incrementen, la gente va esperablemente a asustarse y esos contagios van a disminuir y la curva empezará a aplanar. Pero lo que deseamos es que aplane aquí, no que aplane acá. Por supuesto. Véanlo bien, señores, véanlo bien en casa, tengan realmente conciencia, es lo que hoy queremos realmente transmitirles. No pánico, conciencia, porque está en nuestras manos realmente aplanar esta curva y realmente proteger hasta nuestro sistema médico también. A todos, no podemos perder de vista que en este momento somos una comunidad, somos un conjunto. Aquí el efecto mariposa tiene mucho sentido, que si una mariposa bate alas en el Pacífico hay un tifón en Asia. Eso puede ser cierto. La suma de todas las acciones individuales que hagamos todos los habitantes de este país, costarricenses o no, va a resultar en el beneficio de todos. Cualquier pérdida que tengamos, no solamente de los que trabajamos en salud, cualquier pérdida que tengamos es dolorosa, es irreemplazable, es muy cara y deja secuelas terribles. Si se nos va el proveedor, si se nos va un ser querido, si se nos va el empleo, porque hay personas que ya están empezando a perder sus empleos. Tenemos que ser conscientes de que esto es perder más que solamente la vida mía. Es que pensamos en una manera muy egoísta y no estamos viendo algo más, la secuela emocional psicológica. Las personas que han sobrevivido a esto quedan con estrés postraumático que les echa a perder el resto de su vida. Doctor Avilés, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Con todo gusto. Esperamos en el Señor que verdaderamente la gente sea consciente en estos días importantes realmente para contener. Y bueno, y en este tiempo también es importantísimo mantener buenos niveles en nuestro sistema inmune. Así que Ítalo está muy bien acompañado también para esas mejores recomendaciones. Ítalo. Mi señora, que Dios no quiera que el coronavirus le afecte a usted o infecte a su familia, pero si llega le tengo un plan B que va a poner a trabajar a sus defensas y el doctor Alonso Vega nos tiene esa receta. Doctor, así es como se saluda. Así es como se saluda. Ahora, doctor, ¿cómo ponemos a trabajar esas defensas? Cuénteme. Bueno, un cariñoso saludo para la bella gente de Giros y quiero decirles, queridos amigos y amigas, que estamos ante una emergencia donde tenemos que entender la magnitud del problema y quiero hacerles dos señalamientos muy importantes. Tenemos el SARS, que fue la primera aparición de estos virus que son de la misma familia. El SARS tenía una tasa de mortalidad del 10%, bastante alta, pero duró un año para contagiar 8,000 personas. Vamos a ponerlo en rojo. Un año, 8,000 personas. Un año, 8,028 para ser exactos. Y después del 2004 desapareció, no más SARS. Después vino el MERS, que es la misma enfermedad, pero en Medio Oriente, pasó del murciélago al camello y del camello al hombre, porque estos virus son ARN, cambian con mucha facilidad. Y tiene una tasa de mortalidad del 40%, más alta. Pero duró 7 años para contagiar 2,274 personas. ¿Qué es el problema que tenemos ahora? La enfermedad ahorita se llama COVID, el COVID-19. Entonces vean ustedes qué interesante. El COVID-19 en un mes y 13 días contagió 60,000 personas. Jesús bendito.
Entonces, la virulencia o la tasa de virulencia es altísima. Por eso es que nosotros lo que queremos enseñarles cómo de alguna manera hacer que su cuerpo sea poderoso, porque esta pandemia la van a superar los organismos poderosos. Y aquí tenemos en la mesa las opciones. Yo le invito a que usted levante el teléfono, le avise a sus familiares, porque hoy van a tener medicina práctica, que en caso de un plan B, que es lo que estamos hablando, seguimos con el lavado de manos, evitamos el contacto social. Esto es importantísimo, esto es la base, pero nosotros tenemos que saber de qué me puede pasar. Ahora, pongamos a trabajar esas defensas con lo que tenemos en casa, doctor. Entonces vean, este juguito, yo voy a ser el primero en tomarlo. Tenemos 3 ingredientes. Tenemos las naranjas, tenemos el kiwi y tenemos el polen. Bomba de vitamina C, doctor. Correcto, esto le va a subir las defensas, baja los niveles de alergia. De hecho, el polen es excelente para bajar los niveles de alergia. Uno da una cucharadita todos los días de polen y a los 6 meses le da 2 cucharaditas. Y aquí tenemos una bebida natural, mis hijos lo están tomando. Quiero decirles, todos los días se les da un vaso de esto para tenerlos fortalecidos. Entonces voy a aprovechar este momento y delante de ustedes decirles, háganlo en casa. La naturaleza da 2 soluciones y son sencillas. ¿En qué momento tengo que tomar ese elixir, doctor? Una vez al día. Una vez al día. En la mañana. En la mañana. En la mañana, ojalá que sea lo primero que reciba el cuerpo. Naranja, kiwi y polen. ¿Qué tanto polen, doctor? Una cucharadita. Una cucharadita. Una cucharadita. El tanto de 3 naranjas logra hacer usted. Esto, más o menos. Ahí está, es perfecto, pura vida. Esto. Entonces vean, aquí tenemos un producto natural que le va a fortalecer su sistema inmunológico, que baja las defensas, que sube las defensas y que baja la alergia. La alergia puede hacer que usted sea más vulnerable porque hay más mucosidad en la vía respiratoria. Y empezamos todo el día en esto y a tocarnos la cara y toda la cuestión. Esos chiquillos que se rascan la nariz, que se les pone roja, que hablan como con un micrófono, esto les va a ayudar muchísimo y de antemano y cualquier virus estamos más fuertes. Porque al final, algo muy importante, nuestro cuerpo, digamos que yo soy contagiado, ingresa a mi organismo, se me inflaman los ganglios. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el virus, el cuerpo trata de atacarlo y ve que es muy poderoso. Entonces, una porción de ese virus es llevada a los ganglios y el cuerpo dura en ese laboratorio 6 días desarrollando un medicamento. Se llaman citoquinas. A los 6 días dicen, ya tenemos la medicina. Se lo dan a todos los linfocitos B y se van por todo el cuerpo y matan el virus. Lo que la ciencia médica puede durar 1 año para sacar una vacuna, nuestro cuerpo en 6 días lo destruye. Su cuerpo puede ser más poderoso si está mejor preparado. Doctor, le tengo 3 recetas más a las señoras que están en casa, pero vamos a darle paso a la noticia del Repretel. ¿Qué le parece? Correcto, perfecto. Ya volvemos. Estamos con el doctor Alonso Vega y mi señora, usted aquí va a subir sus defensas. Doctor, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un té, se llama Gingetos, que tiene jengibre y tiene limón en polvo. ¿Qué le parece la tecnología? En polvo. Sí, y también tiene miel de abeja, ya viene preparado. Ustedes lo pueden preparar en la casa, ahí están los 3 ingredientes, jengibre, limón y miel. Ahora, yo quiero que usted pruebe eso. Permiso. Y dígame cómo le siente el saborcito. A la puchica, picantito, ¿ah? Ese y entra picante, de una vez te abre la garganta. Correcto, ese picante es porque tiene gingeroles. Y el gingerol es una sustancia natural que es antiinflamatoria. Si usted quiere una vía respiratoria plegada de defensas, que donde ingrese el virus lo puedan rechazar y podamos tener más fuerza para vencerlo, este té va a ser maravilloso. Ahora, a veces no tenemos jengibre, hay que rallarlo, ponerlo en té y esto usted le pone una cucharadita, doctor, y eso vámonos. Es todo. Eso es todo, ya está listo. Entonces, el jengibre es un poderoso antiinflamatorio, mejora la circulación, despeja la vía respiratoria, baja las alergias y también tiene una cantidad bastante considerable de vitamina C. Y bastante fuerte. De una vez donde uno entra, le abrió de una vez las vías. Demasiado bueno. Entonces, nosotros tenemos que armarnos con estas cosas. Ahora, tenemos acá un jugo natural. Mira el color que tiene esto. Sí, maravilloso. Vean, les voy a decir una cosa. Yo le digo a mis pacientes, el que tiene un extractor tiene una farmacia. Sí, señor. Tenemos la oportunidad de usar cosas que están ahí, que Dios nos ha dejado en la naturaleza. Tenemos el limón, que es un antiviral. Tenemos la zanahoria, que tiene betacarotenos que actúan en el epitelio de la garganta. Y tenemos el chile dulce, que tiene más vitamina C que la naranja. Es increíble, o sea,
aquí hay más vitamina C que aquí, mi señora, para que usted Correcto. vea y se ponga viva. Entonces, para los que están en casa y seguramente se preguntan, bueno, es que no puedo tomar el jugo de naranja con kiwi y polen porque soy diabético o diabética. Aquí tenemos lo que usted puede utilizar. Todos los días, y Juanita me lo prepara en la clínica, mis colaboradores en la clínica saben, me tomo un vaso de esto, porque quiero estar preparado, porque van a vencer los más fuertes y su organismo puede ser poderoso, y de eso se trata hoy, Así es. de hacer un organismo poderoso para vencer. A nivel de cantidades, doctor, ¿esto sería más o menos? No, eso es una zanahoria, 2 chiles dulces Sí. y 2 limones, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, ahora es mi turno. Y vea el color que tiene eso, doctor. Maravilloso. Inviertan en un buen extractor. Con zanahoria, chile dulce, limón, amigo y amiga, usted está protegida y protege a su familia. Bueno, si no tengo extractor, va a la licuadora y vemos Como cómo lo sea. hacemos. Sí, por supuesto. El asunto es fortalecer el organismo. Así es, doctor. Y tenemos este té, que este té tiene varias ventajas. Tiene 4 plantas. Aquí hay 4 plantas. Correcto. Lo que me gusta de este té es que uno puede tomarse todo, no hay que colarlo. Se puede tomar todo. Lleva la planta más rica en vitamina C, que es la rosa de Jamaica. Sí, señor. La rosa de Jamaica es un té ácido, entonces lleva linaza para contrarrestar la acidez del té y mantener desinflamado el estómago. Pero la vitamina C que tiene es muy grande y tiene la planta más rica en antioxidantes, que es el té blanco. Y vea el color de una vez donde toca Demasiado el agua, lindo, doctor. Véalo. demasiado lindo. Pueden ingresar al Facebook de la clínica, ahí tenemos una sorpresa para los adultos mayores. Por favor ingresen, y ahí tenemos información que les puede servir. Y estamos dispuestos a contestar todas las preguntas. Estamos en un momento de solidaridad. Sí, señor. Sí, Entonces, ese tecito tiene un sabor muy agradable y además de eso está fortaleciendo el sistema inmune. Ahora me toca a mí, doctor. Ahora le toca a usted. Permiso. ¿Qué le parece? Esa rosa de Jamaica como con linaza, un sabor muy rico. Sí, demasiado Muy rico. bueno, por supuesto, está muy bien rico. formulado. Pero ahí les dimos los ingredientes. Lleva un poquito de jengibre, lleva rosa de Jamaica, lleva té blanco y lleva linaza. ¿Qué va a hacer mi cuerpo cuando este Ok. té ingresa? Lo primero es que el sistema inmunológico tiene herramientas. ¿Por qué? Porque los leucocitos no son nada si no tienen citoquinas. Así es. Y para tener citoquinas, que son las balas, necesitamos vitamina C. Entonces, yo no estoy diciendo que esto va a curar el coronavirus. Estoy diciendo que este virus puede verse vencido por nuestro cuerpo si nuestro cuerpo está preparado. Y tenemos que ser serios en explicar eso. Número 1, prepárese, porque puede suceder. Y hay una situación muy importante. Ahora que todos los chiquitos están en la casa, porque llegaron, por favor, señora, no los tiene que cuidar los abuelitos. No unamos estas dos poblaciones vulnerables. El niño, que usted lo ve juguetón y que puede ser portador asintomático, y el adulto mayor que es diabético, porque la tasa de mortalidad está en el 1% con esta enfermedad, pero si usted es diabético es el 7.3%, y si padece del corazón es un 10%, y si tiene asma bronquial o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un 6%, y si sumamos eso... Lo habla el infectólogo, viene un fin de semana crítico donde Dios guarde la gente se vaya a la playa, doctor. Yo quisiera que este mensaje no caiga en oídos sordos, todos tenemos que colaborar. El problema es que yo estoy seguro que los que están viendo Giros en este momento son gente comprometida, Así es. pero hay mucha gente que no está comprometida con esto y pueden afectar a los demás. Yo sé, no hay nada más lindo que una abuelita cuidando a los nietos y algunas abuelas los adoran, pero estas 2 semanas que estos chiquitos salieron de la escuela, que no sabemos si son portadores asintomáticos, tenemos que evitar que esta situación se esparza. No tenemos, nuestro sistema de salud del que estamos orgullosos, no tiene la capacidad económica para enfrentar una curva muy alta. Usted lo ha dicho, doctor. Y tenemos la última propuesta suya, que ya esa es pastillita o capsulita. Exactamente. Aquí tenemos un producto natural que se llama Neutronat, de los neutrófilos, que son esos Neutronat. policías. Esto, Tenemos vea. 2 plantas legendarias. Tenemos ahí la uña de gato, que es retroviral, ayuda a eliminar los virus del organismo. Eso está tomando mi mamá, doctor. Sí. Que está en quimioterapia, dicen que es buenísimo. Sí, muy bueno, muy bueno. Y tenemos la equinacia, que es antialérgica. Entonces, estas 2 plantas combinadas son lo que estamos recomendando como médico. Es la recomendación que estoy dando para que nuestros pacientes, nuestros amigos, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto los amigos y amigas de Giros puedan estar fortalecidos. Tenemos una mesa de opciones. Por favor, defendámonos nosotros, defendamos nuestra familia. Los más fuertes van a prevalecer y no le tenga miedo, señora, si usted es diabética, no le tenga miedo si es cardiópata. Si a su cuerpo le da las herramientas, Dios deja en el organismo la capacidad de la autocuración. Uno se hace una cortadita y se cura.
porque el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Por favor, hagamos caso de esta situación, tomemos la seriedad y por favor despertemos. Despertemos porque este es un momento histórico en nuestra querida Costa Rica. Aunque usted tenga una enfermedad crónica, si su cuerpo está preparado, esto va a ser diferente. Correcto, este es el mensaje de esperanza que estamos dando. Sí se puede y soy practicante de lo que estamos presentando acá. El sistema inmune puede ser completamente fortalecido. En mi consulta, muchos adultos mayores han pasado por diferentes enfermedades. Me dicen, doctor, todos se enfermaron en la casa y yo estoy bien. Ahí está, tenemos las herramientas y hay que ponerlas en práctica. Doctor, de codito. De codito. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Andrés. Sí se puede y ocupamos gente comprometida. Hicimos nosotros un recorrido por la ciudad capital en la Catedral Metropolitana, 0 feligreses, en el Parque Metropolitano La Sabana, gente que verdaderamente hizo el llamado de quedarse en casa y nadie haciendo ejercicio, paradas de autobuses vacías y las personas que andan en la calle alegan que es estrictamente necesario. Estas imágenes revelan una cara muy distinta de San José durante estos días. Parques secos y vacíos. Comercios sin clientes. Paradas de bus sin usuarios. Hasta la Catedral de San José está casi sin feligreses. La gente anda más preocupada por el virus. Bueno, andamos preocupados. Es muy preocupante. ¿Cómo están las paradas de bus, por ejemplo? Bueno, por donde yo vivo hay muy vacíos, todo eso. Aquí, por este lugar, se ve la mitad de la gente por todos lados. Eso veníamos hablando ahora, que las calles están muy vacías. Los centros comerciales ya se nota que están como un poquito más vacíos y no, o sea, ahorita es hasta que veo ya como más gente, digamos, ¿verdad? Porque a estos días yo no había visto tampoco tanta gente en la calle. Quedarse en la casa, no salir casi que bajo ninguna circunstancia, es una de las principales recomendaciones de las autoridades de salud. El ministro es enfático en esto. Entonces, ¿cuáles son los motivos que impulsan a los ciudadanos a salir a la calle? ¿Qué andan haciendo hoy ustedes afuera? Solamente un mandado de ir a casa, al dentista y de nuevo a casa. Mínimo salir de la calle. ¿Y usted qué anda haciendo hoy afuera de su casa? Soy una persona jubilada, hoy me cancelaban, venía a cancelar los recibos porque también hay que pagar para que haya dinero. Para evitar el contagio masivo y una catástrofe con el coronavirus, lávese las manos, quédese en su casa y haga compras moderadas. Reiteramos y hacemos este llamado, quédese en casa, lávese constantemente las manos. Esto es muy importante y muchas amas de casa también nos mandan un video para decirnos cómo cuidan también a su familia en 4 de las provincias que realmente se ha diagnosticado casos afirmativos de coronavirus. Los afectados por el nuevo coronavirus COVID-19 están distribuidos en 25 cantones de 5 provincias. Ellas son las siguientes: San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste. Desde que se declaró estado de emergencia nacional el pasado lunes 16 de marzo, el panorama en muchas viviendas cambió y las medidas de higiene también. Estas señoras, vecinas de 4 de las provincias antes mencionadas, nos cuentan cómo se cuidan en sus casas para prevenir el COVID-19. Alajuela. Mis hijos tienen clases virtuales y podemos ver donde hay que conectarse a una página para que tengan sus clases virtuales. Y estos días de cuarentena lo que hemos hecho es lavar la ropa todos los días para mis hijos, para que no se aburran. Vamos al patio, hacemos jardinería. Guanacaste. Y desde Caña, Guanacaste, a decirle que nos estamos cuidando con todos los consejos que nos han dado. Y espero que usted también se está cuidando. Me alegro mucho y mucho salud. San José. Yo me llamo Ángela Fallas. Tengo 101 años. Yo le pido a Dios mucho que lo libre de esa enfermedad a todo el mundo.
Yo me lavo las manos con agua, con jabón, me echo alcohol en las manos cada vez que voy al servicio. Contar con adultos mayores en casa hace que las familias tomen medidas más estrictas para de esta forma guardar la salud de su ser querido. Y Heredia. Habemos 2 adultos mayores, mi esposo, ya que es dependiente de oxígeno, y entonces tenemos que redoblar esfuerzos en los cuidados de la casa. Tenemos una toalla independiente para él y otra para nosotros aquí aparte. También no permitimos que nos lleguen visitas, doliéndonos mucho, pero no estamos permitiendo visitas en la casa, a no ser los hijos que vienen a darnos vueltita y los que viven aquí cerquita de nosotros. Mantener todas las áreas de contacto de nuestra casa pues bien desinfectadas. En el caso de nosotros, a mis padres les tenemos su toallita, que es la que ellos utilizan, obviamente. Nosotros pues utilizamos las otras. También conseguimos un vasito en spray, tenemos alcohol para desinfectarnos las manos, que tocamos alguna superficie que no sabíamos si estaba bien desinfectada o no. Recuerde que si tiene dudas sobre el COVID-19 puede comunicarse a la línea 1322, la cual funciona las 24 horas del día. Bueno, realmente lindo compartir estas imágenes de gente responsable, solidaria en estos momentos. Pero una cosa importante también ahora es que uno se pregunta, ¿será alergia, será gripe o será coronavirus? Y justamente queremos desgranar estas posibilidades porque realmente cuando estamos ansiosos todo se convierte en miedo. Hoy está con nosotros el doctor Alcibey Alvarado González, él es neumólogo y precisamente, doctor, primero darle la bienvenida, muy buenos días. Gracias a usted. Doctor, ¿cómo discernimos? Porque hoy estamos ansiosos, de repente nos picotea la garganta, nos pican los ojos, nos lagrimean y uno está, y no solo uno, los seres queridos te dicen, ¿será que te contagiaste? Claro, tal vez la forma más sencilla es ponernos antes de que apareciera el coronavirus. ¿Cómo diferenciaba uno en diciembre, por así decirlo, un resfrío de una alergia? Las alergias, en primer lugar, es esto. La picazón de ojos es muy típico de las alergias, eso lo llamamos coriza, pican los ojos, se enchilan, pican los oídos, eso habitualmente no se ve en un resfrío. El resfrío cursa con congestión nasal, la reacción alérgica más bien chorrea la nariz, ¿verdad? El paciente alérgico claramente reconoce a qué es alérgico, fácilmente lo reconoce, ¿verdad? Estos pacientes pueden saber si es estacionaria, si es una alergia al polen, si es al zacate, si es a un olor, ¿verdad? Eso no sucede en el entorno de trabajo o en el entorno familiar. En cambio, el resfrío, la gente le dice a uno, mire doctor, en mi familia o en el trabajo estamos todos con esto, ¿verdad? Entonces, es relativamente fácil diferenciar una alergia de un resfrío. El paciente alérgico sabe a qué es alérgico, claramente, lo reconoce, claramente, exactamente. Y el paciente que tiene un resfrío sabe que hay gente que está a su alrededor que está circulando. La palabra resfrío significa enfriarse, eso es lo que es la traducción, ¿verdad? Significa enfriarse, y nuestros pacientes en forma coloquial utilizan dos sinónimos, catarro y constipado. Eso significa que hay algo en la nariz que lo está obstruyendo. En cambio, el paciente que tiene alergia más bien chorrea. Como una rinitis. Exactamente, y es una secreción, mucha picazón, mucho estornudo y mucha irritación de ojos. Entonces, esas dos cosas se pueden diferenciar relativamente fácil. Ok. Gripe sin coronavirus. Ajá. Gripe significa, viene del francés gripe, que significa encogerse, agacharse, ¿no? El cuerpo. Exactamente. Entonces, el paciente, ¿cómo diferencia uno una gripe de un resfrío? Porque la gripe es producida por el virus de influenza, los resfríos son producidos por todos los otros virus respiratorios, pero la gripe es producida por el virus de influenza y tiene dos cosas, la fiebre y este dolor importante de músculos y de articulaciones. Y de nuevo, nuestra población le dice un nombre muy... La quiebrahuesos, doctor. La quiebrahuesos. Entonces uno sabe cuando el paciente tiene influenza, uno puede predecir que es influenza y no un resfrío, porque además de la fiebre alta, el malestar general y el ataque al estado general, el dolor de cuerpo y el dolor articular son muy importantes.
Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con coronavirus? Coronavirus puede comportarse en el 80% de los casos como un resfrío común y corriente. No va a pasar de ahí el cuadro. Hay un 15% de los pacientes, estos son los pacientes en que va a empezar a comportarse como una gripe, ¿verdad? Son los pacientes en que van a tener, además de la tos, la fatiga, la fiebre, etcétera, una cosa muy importante, la falta de aire. Falta de aire no es habitualmente un problema de gripe, es un problema de coronavirus, ¿verdad? Y el otro dato muy importante es lo que llamamos el contacto epidemiológico. Si el paciente tuvo contacto con alguien que es positivo por coronavirus, viene de un lugar, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, donde ha habido coronavirus y tiene síntomas, ese paciente puede sospechar que tiene coronavirus. Pero no hay que satanizar los síntomas porque hay mucho de miedo, ¿verdad? Claro, mucho de miedo en la población, ¿verdad? Si el paciente no tiene ese tipo de contacto y lo que tiene son estos síntomas, piense o que tiene una reacción alérgica, que tiene un resfrío o que tiene una gripe. En la situación, digamos, del coronavirus, ¿la fiebre es obligatoria, doctor? El 85-95% de los pacientes en su cuadro inicial tienen fiebre y tienen fiebre alta. Fiebre alta nos referimos a... Hablando de 38,5, 39. ¿verdad? Y con respecto a la garganta, porque también se sataniza mucho la tos, evidentemente en esto, ¿cuál es el sentir aquí, digamos? Hay una cosa que se llama carraspera, que es un picor de garganta y se dispara la tos. La tos tanto de la gripe como del paciente con coronavirus es tos seca, ¿verdad? No tiene flema, generalmente no tiene flema, salvo que tenga una neumonía, una infección secundaria, que ya es otro escenario, pero es una tos que tiende a ser seca, ¿verdad? Y sí, la fiebre es un dato muy importante, ¿verdad? Ahora, cuando habla usted de la tos sería constante durante el día? Por ejemplo, un paciente o una persona que tenga como una garrasperilla en la noche, cuando baja la temperatura del día, pero durante el día pasa sin ningún síntoma. Volvemos a lo mismo, no hay que satanizar. Un paciente, la tos de un coronavirus o la tos de una gripe, de un resfrío o de una gripe ruda, son frecuentes. Porque yo toso en la noche de vez en cuando, porque me pica la garganta de vez en cuando, no debo pensar que estoy con coronavirus, sino todo el mundo va a vivir angustiado pensando que cualquier síntoma que puede ser banal e irrelevante tiene una enfermedad seria, ¿verdad? Ahora, doctor, hablábamos de la quiebrahuesos, ¿verdad? Que es un síntoma también en el caso de la gripe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todas estas personas que señalan, me duele tremendamente la espalda, como si me dolieran los pulmones? Bueno, eso es parte, si estamos hablando de gripe, eso es parte de los síntomas de dolor de cuerpo, ¿verdad? Okay. Lo que pasa es que en la gripe el dolor no está tan localizado solo en la espalda, los pulmones, es un dolor generalizado. Todas las coyunturas. Duelen todas las coyunturas, todos los huesos, todos los músculos, ¿verdad? Es un proceso inflamatorio que podemos llamar sistémico. A diferencia del resfrío, la alergia, en la alergia el problema es de vía aérea respiratoria superior, de la laringe para arriba. En el resfrío puede tomar hacia abajo, pero en la gripe o el coronavirus es todo el cuerpo el que se siente comprometido. Ahora, doctor, ¿qué pasa si yo hoy me siento como un poco resfriada, verdad? Y como otros, uno se resfría unas 3, bueno, digamos en mi caso, unas 3 veces al año y caigo redonda. Sí. Mucho se ha hablado de no tomar ciertos medicamentos, entonces yo me pregunto, si verdaderamente me siento mal, ¿puedo tomarlos o me tengo que quedar sin nada para ver si soy de coronavirus o no? ¿Qué es lo correcto? No hay ningún trabajo científico que demuestre que el famoso ibuprofeno, que ha sido satanizado diciéndose que no se puede tomar ibuprofeno porque puede adquirir coronavirus, eso no es cierto. Usted puede tomar en un cuadro de eso, si tiene fiebre y dolor de cuerpo, una mezcla que es la que se recomienda en los Estados Unidos, sea gripe o coronavirus, de acetaminofén con ibuprofeno. Eso controla muy bien la sintomatología de fiebre, de dolor de cuerpo, ¿verdad? Y no hay ningún trabajo en ese sentido. El paciente puede tomar hasta 750 miligramos de acetaminofén cada 6 horas, 600 de ibuprofeno cada 6 horas. Eso ayuda a controlar los síntomas, a controlar las molestias. No le tengan miedo a tomar el AINES, si está indicado, ¿verdad? De ninguna manera. Doctor, ya las preguntas empiezan a aflorar en nuestro público y precisamente una señora preocupada nos comenta que ella está con una tos seca, con un dolor de cuerpo pavoroso, está con dolor de cabeza también que se le cae y además pronuncia y nos comenta que tiene un dolor en el pecho, así que le quema tremendo y tiene un factor de riesgo, diabetes. ¿Qué hace? Si la paciente tuvo contacto con un paciente que es positivo, la paciente regresó de un país que tiene coronavirus, debe pensar que tiene coronavirus, de lo contrario debe pensar que tiene una gripe y tomar el tratamiento para la gripe y quedarse en su casa. Hombre, si empieza a sentirse muy mal y se está ahogando, sea con una gripe, sea con un resfriado, sea con un coronavirus, uno va al hospital o a buscar al médico, pero es porque los síntomas son severos. Pero uno, en este caso específico, si esa paciente piensa que tiene coronavirus solo por esos síntomas, se está asustando más de la cuenta. ¿Me explico? Totalmente, doctor, clarísimo. Este comentario
Este comentario que se reitera de gente que dice es que yo soy débil del pulmón. Débil del pulmón, no sé. Me imaginaría que es propenso a enfermarse seguido del pulmón. ¿Qué gente es débil o frágil del pulmón? Exacto. La gente que tiene enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, asma bronquial descompensada. Los pacientes que tienen bronquitis crónica o enfisema y que están descompensados, los pacientes que tienen cáncer de pulmón son pacientes débiles de pulmón, los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas del pulmón, ¿verdad? Por ejemplo, artritis reumatoide, lupus que afecta pulmón, ese grupo específico de pacientes son pacientes frágiles. De la misma manera que el paciente diabético es frágil desde el punto de vista metabólico y tiene factor de riesgo para tener una enfermedad más severa por cualquiera, por la gripe o por el coronavirus, claro. ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, doctor, si yo estoy resfriada, ¿verdad? Y si cualquiera de las personas que están ahí en casita o en sus trabajos oyéndonos está resfriada, ¿es más vulnerable a contraer el coronavirus o esto no tiene relación alguna? No tiene relación porque el virus de resfrío son una serie de virus incluyendo 4 tipos de coronavirus que dan resfrío, no COVID-19. ¿verdad? Correcto, correcto. Y estos cuadros de resfríos no predisponen, no se hay ningún trabajo que demuestre que predisponga el hecho de tener o una reacción alérgica o un resfrío a infectarse más fácilmente con el virus de influenza o con el virus de coronavirus. Doctor, para quedar claro también en otro sentido, cuando hablamos de alergias, ¿hay posibilidad de que siendo yo alérgica me dé temperatura, me dé fiebre? Es muy raro, salvo que el paciente sea un paciente frágil, ¿verdad? O que el paciente se infecte secundariamente estando con alergia, de que el paciente tenga fiebre por la alergia. Es realmente raro. En todo caso, podría tener una febrícula 37,5, una fiebre de grado bajo, pero una reacción alérgica difícilmente le va a producir 38 o 39 grados. Si uno tiene eso, uno piensa en virus. ¿En qué momento, doctor, el bichillo del coronavirus, porque decíamos que entraba por aquí, ¿verdad? O por cualquiera, ojos, nariz o boca, se dirige hacia el pulmón? Sí, claro. ¿En qué momento aproximadamente? En ese 15% a 20% que no se comporta como un resfrío, en los pacientes que tienen factores de riesgo, el bichillo, por así decirlo, el coronavirus pasa de las vías respiratorias superiores a las vías respiratorias inferiores y puede atacar, puede meterse en las células del pulmón. Porque hemos estado oyendo, por ejemplo, las muertes, bueno, masiva podría decir, si hablamos de 400 y pico de muertes en Italia en un día, uno dice, en muchos casos se habla de que terminan con una neumonía y un montón de adjetivos médicos que no los entendería. Entonces uno dice, ¿qué pasó con estas personas? El caso de Italia es muy particular por varias razones. En primer lugar, el virus entró de una manera muy silenciosa por el norte de Italia y no hubo un sistema de pesquisa, ¿verdad?, de vigilancia epidemiológica adecuado porque no se conocía. Luego, la población del norte de Italia es la población mayor de mayor edad, no solo de Italia, sino del planeta. Sabemos que el paciente de edad mayor de 65 y sobre todo mayor de 80 es un factor de riesgo. Entonces el índice de ataque del virus fue muy alto. Claro. Eso fue lo que pasó. Pero ya que estamos hablando de esto, fíjese que en este momento tenemos 222.614 casos en el planeta, 9.115 muertos por el coronavirus. El año pasado, solo por influenza, gripe, ¿cuántos murieron? 30 millones de norteamericanos tuvieron esto. Okay. La 10ª parte de la población norteamericana. Los gringos son 300 millones, el 30%. Y murieron 30.000 pacientes por gripe el año pasado. Prácticamente lo mismo. 3 veces más que lo que tenemos actualmente. 9.000 fallecidos y 30.000 en influenza. Por eso, entonces, y la gente no le tiene miedo a la influenza y no se vacuna. No. Entonces, voy al esto. Si vemos los números fríamente, mucho hay miedo. Hay mucho miedo y entonces claro que hay que tener respeto y hay que tenerle, pero no hay que satanizar y no ir más allá de eso. Doctor, usted hablaba de adultos mayores, lo invito a que por favor se quede con nosotros, vamos a hablar precisamente de este grupo, pero vamos a hablar también de los diabéticos que es un factor vulnerable en esto, y Melissa Umaña justamente nos va a hablar, bueno, aquí tenemos a Melissa. Melissa, muy buenos días, adelante. Hola, sí, muy buenos días, Patricia. Definitivamente los diabéticos es uno de los grupos que más se mencionan como grupo de riesgo, pero realmente ¿por qué? ¿Cuál es esa condición que los puede volver más propensos a padecer situaciones complicadas con el coronavirus? El doctor Pablo Duque nos lo explica. Doctor, buenos días. ¿Por qué se dice entonces que el diabético es un poco más propenso? ¿Qué condiciones lo pueden poner en un punto de riesgo? Hola, buen día. Gracias por la entrevista en momentos difíciles para la población.
Sí, el grupo de los pacientes con diabetes, como se ha ido mencionando a lo largo de estos días, entra en el grupo de alto riesgo debido a varios factores. Uno de los factores es que en las personas que tienen diabetes hay un problema en el que el sistema defensivo puede combatir no solo los virus, sino que también las bacterias. Además se menciona que hay un problema que el paciente con diabetes maneja un nivel inflamatorio, ¿verdad?, en su organismo que dificulta la respuesta defensiva del propio. Ahora bien, no es que todos los pacientes con diabetes van a desarrollar la enfermedad más grave y es lo que estamos tratando de evitar. ¿Quiénes son aquellos pacientes con diabetes que sí pueden tener más riesgo de desarrollar la enfermedad grave, que van a necesitar hospitalización y asistencia de un respirador? Son aquellos pacientes que mantienen sus niveles elevados de glucosa elevados. Ok, y la pregunta sería, ¿cuál sería ese valor de glucosa en donde yo puedo pensar que mi diabetes no está bien compensado? Ok, si estamos hablando de glucosa, podemos decir que las personas que mantienen sus niveles de azúcar por arriba de 180 probablemente son los que más afectación van a tener. En ese sentido, llamamos a los pacientes a que empiecen a tomar el control de su diabetes para poder disminuir el riesgo que se tiene de mantener esos niveles altos de azúcar, para que si en algún momento se ponen en contacto con el virus, vayan a tener un desarrollo de la enfermedad con menos problemas. ¿Cuáles cosas son esenciales ahorita, doctor, como esos mandamientos para la persona diabética, para que ellos tengan este nivel de azúcar, como usted dice que se debe tener, y eviten estar en un punto de riesgo con el coronavirus? Hay una preparación que todo paciente debe tener, una planificación, ¿verdad?, en momentos en donde está sin el virus, y es cómo prepararse para las próximas 14 días o las próximas 2 semanas. Ok, lo importante es asegúrese, ¿verdad?, de tener su suministro de medicamentos para los próximos 15 días a la mano, sus aparatitos, si necesitan medirse los niveles de glucosa, con el fin de no tener necesidad de salir a la calle y no exponerse de poderse infectar. Ok, mantener los niveles de glucosa dentro del rango que su médico o su equipo de salud le hayan sugerido, ¿verdad? Mantenerse en actividad física, eso es súper importante, eso se ha demostrado que puede estimular la capacidad del sistema defensivo para poder defenderse, ¿verdad? Estar muy bien hidratado, ¿verdad? Consumir sus 3 porciones de frutas por día, consumir sus vegetales, ¿verdad? Y no exponerse a concentraciones de personas sin necesidad alguna. Doctor, hablemos del diabético que tiene que ir a trabajar sí o sí. ¿Es mejor que lleve su comida, sus meriendas preparadas? ¿De qué manera se puede organizar? De manera responsable, ¿verdad? Y con buena prevención. Sí, en aquellos pacientes que lamentablemente no puedan quedarse en su casa y necesitan salir a trabajar, deben de extremar las medidas de precaución. Entonces, cuando hablamos de la alimentación, no está demostrado que la comida sea el causante de la transmisión del virus. Pero sí los utensilios que se utilizan para la comida, su cuchara, su tenedor, podría ser una buena opción que lleven de su propia casa y su vaso, ¿ok? Para que no tengan que estar en contacto con otros utensilios que pudieran estar con el virus. Doctor, mencionaba usted que el ejercicio es importantísimo para todos y en especial para la persona diabética, pero en un parque, por ejemplo, donde ahora se ha recomendado que no salgan de casa a menos que sea estrictamente necesario, ¿qué recomendaciones da usted para aplicar protocolos de movimiento, verdad? Y si estamos en nuestra casa. Sí. La recomendación es no salir de su casa y eso incluye también para la actividad física. Entonces debemos de ser muy creativos a la hora de poder definir qué ejercicios se pueden hacer en la casa. En este momento se cuenta con mucha tecnología para poder acceder a clases de baile, clases de zumba, clases de yoga que usted, de acuerdo a sus capacidades, puede hacer. Ahora, aquellas personas que tienen una movilidad más reducida, que no pueden estar caminando en la casa, hay un ejercicio que hace mucho tiempo un profesor me enseñó y era aquellos pacientes que les costaba caminar, ¿verdad? A la hora de los 30 minutos, 45 minutos que dedican a ver televisión, pueden agarrar una silla, ¿verdad? Apoyarse en las sillas, detenerla y hacer movimientos como que si estuvieran en marcha. Pareciera que fuera algo muy sencillo, pero es una forma de aquellos pacientes con diabetes que tienen dolores articulares, que no van a poder tener gran flexibilidad,
es un buen ejercicio para poder mantenerse activos en estos días de confinamiento en casa. Doctor, si un diabético es sospechoso de tener coronavirus, ¿qué es lo primero que debe hacer esta persona? Esta persona debe de aislarse, ¿verdad? Y contactar con los teléfonos que el Ministerio de Salud ha habilitado para tal efecto, con el fin de poder tener control médico, que va a llegar un equipo de salud para poderlo atender y va a dictar las medidas que el paciente tiene que tener. Si es un paciente con diabetes que desarrolla la enfermedad leve, va a tener que quedarse en casa, va a tener muy importantemente que estar muy cuidadoso de su hidratación, ¿verdad? Y estar muy pendiente de sus niveles de glucosa, porque una de las complicaciones que podemos esperar es o que se le suban mucho los niveles de azúcar, que puede empeorar el problema y hacer que las bacterias lleguen y se le agreguen a la infección por el virus, o por el contrario pueden predecir que empiece a tener bajonazos de azúcar porque el apetito se puede afectar. En este sentido es importante que el paciente tenga su protocolo para tener, cuando tiene el nivel alto de azúcar, cuáles son las recomendaciones que su médico le ha dado y cómo obtener prevención para las hipoglucemias y cómo contar con ese azúcar simple, como son confites, como son jugos, ¿verdad? Para tener a la mano en el caso de que empiecen a tener hipoglucemias. Muy bien, doctor Pablo Duque, le agradecemos mucho sus recomendaciones y en estos días que vienen a estar muy pendiente de lo que usted mencionó y también a seguir al pie de la letra entonces estos consejos para que podamos afrontar de la manera más correcta y precavida esta situación que se está viviendo no solo a nivel país, sino también a nivel mundial. Así es, Melissa, muchísimas gracias, doctor Duque. Igualmente para usted un saludo. Doctor, hablábamos de diabéticos, pero ¿qué pasa con los hipertensos, con los cardiópatas y hasta con los que tienen problemas respiratorios? Casualmente las tres entidades, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos como cardiopatía isquémica y las enfermedades respiratorias como el asma y el EPOC, las tres grupos son enfermedades inflamatorias. En estas enfermedades inflamatorias, por ejemplo el diabético, aprovechando el ejemplo, el hecho de que la glicemia esté arriba de lo normal genera un bloqueo del sistema inmunológico para responder, por ejemplo, en este caso al virus. Pero eso pasa con gripe y con el resfrío, ¿verdad? Entonces el paciente diabético, particularmente el paciente diabético que está descompensado, que está sin tratamiento y que sus glicemias andan oscilando hacia arriba y hacia abajo, tiene una brecha, tiene un ciclaje, ¿verdad? Y ese ciclaje hace que esta inflamación que tiene el paciente diabético o la inflamación que tiene el hipertenso o la inflamación que tienen los asmáticos y los pacientes respiratorios bloquee la respuesta del sistema inmune. Entonces esa es la razón por la que este grupo se defiende mal. Además, son grupos que generalmente estas enfermedades son generalmente enfermedades de edades un poco más avanzadas, claro. Entonces el riesgo que se suma es la mayor edad, pero los factores per se tienen ese proceso, el hecho de que son inflamaciones de fondo que al estar descompensadas la inflamación se activa y que la inflamación bloquea la respuesta al virus, no solo del coronavirus, al virus de la gripe y al virus del resfrío. Doctor, quiero agradecerle sobremanera haber venido a conversar con nosotros. Nos queda mucho tema en la mesa y esperamos volver a reunirnos en otro momento. Doctor, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias a usted. Nosotros hacemos una pausa cuando son las 9:30. Bueno, jugar Chances y Lotería que trae un premio acumulado de 15 millones de colones los martes y los viernes y aumenta 20 millones los días domingo para que pueda ser usted uno de los favorecidos. Aparte de eso también acumulado trae casa. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Mi señora, todos los doctores en este momento le van a decir frutas y verduras, pero ¿cómo combinarlas en un delicioso batido que la va a curar, así como lo escucha? Y Candy Zamora nos trae ese consejito básico. Candy, bienvenida. Muchas gracias. Ahora, eso es cierto, podemos combinar las verduras con las frutas y empezarnos a curar. A empezarnos a curar, trabajar incluso con lo que tenemos en la casa. Ahí tenemos manzanas, tenemos un montón de cosas que usualmente tal vez trabajamos para ensaladas, pero que también lo podemos hacer en un batido. Vea qué buena opción. Aquí tenemos manzana, tenemos zanahoria, vea la delicia, pepino, la remolacha. Que la remolacha, de hecho, si la puede comer en todo lo que se le ocurra, mejor, porque es alto en vitamina C. Batido rojo para los pulmones, de un solo. Exactamente. En este caso, pues tiene perejil, por ejemplo, básicamente como para una tacita de este tamaño, ahorita lo que es como decir 2 vasos de agua más o menos, vamos a poner 1/4 de remolacha, aquí está. La pregunta del millón,
con cáscara o sin cáscara. O cocinado o sin cocinar. Exactamente, yo lo estoy haciendo crudo para poder recuperar todo, ¿verdad? Pero también puede ser cocinada. Con cáscara o sin cáscara, todo es fibra, entonces consúmalo así de una, todo completo de una vez. Lávela bien Exacto. bonito y Lávela lo mete bien, como está. muy importante, lo ponemos todo en el frasquito, póngale apio, si lo quiere endulzar, le puede poner miel de abeja o si no solamente la idea de meter la manzana es que me endulce ya. Eso sí. Entonces azúcar o ese tipo de cosas no son necesarias. Lo ponemos todo y a licuar. Y vámonos a licuar ahí mismo un poquito y vea como queda el color. Aquí ya usted se está sanando. Exactamente, ¿qué es lo que estamos buscando? Levantar defensas, si tenemos una gripe o si no queremos entrar en ella. De una vez lo pueden licuar con agua o jugo de naranja que tenemos aquí 100% natural. Ahora cuénteme, manzana verde y pepino. Manzana verde y espinacas. Así es también. La espinaca le puede poner pepino. Este es el gusto de lo que tenemos hoy. Si a usted no le gusta mucho la espinaca, le puede poner pepino. Así y el es. pepino es bajo en carbos, entonces no nos va a afectar, tiene alto contenido de líquido. Y vea qué Entonces, lindo, porque aquí ahí ya lo subió tiene. toda la fibra. Exactamente, no se la quite, trate de consumirlo todo, no lo pase por un colador, sino que lo mueve con cuchara y se lo come, se lo toma así tal cual él está. Así, de una vez, para hacer todo Exactamente. más homogéneo y va para adentro. Y va para Siguiente adentro. consejito, Candy, aquí lo tenemos. Tenemos apio, tenemos zanahoria. La Eso, zanahoria puede combinarla con absolutamente lo que desee. Saltan betacarotenos, tiene muy buenos poderes de sanación, como dice usted, en Sí, realidad. señora, sí, y señora. nuevamente, si no la quiere en batido, puede usarla en ensalada, pero la idea acá es que usted pueda consumirlo, usted, sus hijos, a los chicos les gustan los batidos. Mejor y en evitar este el caso, azúcar, Candy. sí, exactamente. Mejor evitar el azúcar refinada. exacto. Empecemos a usar otras opciones que tenemos ahí buenas. Sí, la miel y como le digo, a través de la fruta, porque por ejemplo también tenemos kiwi, tenemos naranjas, si no, pues lo endulza Bueno, con la pero fruta. vea esta opción, me la acaba de decir, pepino, kiwi, naranja. Pepino, kiwi y Vea naranja, la ahí sí locura. tenemos un poder de vitamina C por todo lado. Sí, señora. Nuevamente para levantar esas defensas o si las andamos ahí bajitas o si no lo quiere del todo. Y aquí está cómo por ejemplo va a quedar y antes de licuar. Ven Sí. que ahí está, yo puse más o menos medio kiwi. Para que vean las proporciones, más Ajá, o menos. pusimos más o menos media naranja. Ahí sí metí la naranja. Sí. No solamente el jugo, ¿verdad? También quiero la naranja. Ahí está el pepino, lo pongo en la licuadora y me queda listo el Y batido. evite de ese una vez. paquetito. Evite Ponga la ese naranja. paquetito, por favor, porque el paquetito tiene alto contenido en azúcar y evidentemente no es la fruta natural. Lo que queremos es que sea 100% Y natural. lo dijo el doctor hace 2 en vivos. El chile dulce tiene más vitamina C Es que correcto. la naranja, mi señora. Ajá, el chile dulce, ahí lo combinamos con manzana para darle sabor también y porque la manzana tiene mucho poder. Puede ser verde, porque acá la tenemos en verde, o puede ser roja, que salta en pectina también, y listo. Ahí están todos los colorcitos de lo que pusimos a licuar. Hágale un acercamiento para que usted vea los colores aquí. Desde que usted está tomando eso ya se está cenando. Es correcto. Y el jugo de limón, que también es alto en vitamina C, que lo pueden combinar ahí al gusto. Por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es cítrico. Entonces puedo cambiar en las elaboraciones el limón por el jugo de naranja que usamos. Candy Zamora, siempre es un gusto tenerla por Igualmente, acá. muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Amén, igual. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de su casa, la Casa de Giros. Mi señora, ¿ha escuchado del Stone Blonde? Bueno, es una tendencia ahora en pelos que está haciendo furor. Y bueno, ¿cómo está Giovanni? Bien, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, lo importante antes de empezar en la época en que estamos viviendo, y tal, lo muy importante, los salones en Costa Rica están siendo muy conscientes, las salas de belleza de la época que estamos viviendo, y muchos de nuestros colegas ahora están tomando las medidas. Entonces, si trabajan por citas, la recomendación es no vayas con acompañantes. Si tienes síntomas de gripe o algo, pues no vayas a tu cita. Habla, reprográmala con el estilista, con el peluquero. No lleven al chiquito, a la chiquita. No lleven a los niños Mejor. correctamente. Si tienes gripe, pues mejor no asistas, ¿no? Porque ahora también estamos, como dicen, satinizando la gripe con el coronavirus, ¿verdad? Y en realidad hay que ver, en realidad si es gripe o es coronavirus. Entonces tampoco tener ese temor tan grande de que todos tenemos coronavirus. Entonces, Giovanni, ¿qué es el Stone Blonde? El Stone Blonde es una tendencia que tenemos para el 2020. Es el color del 2020. Entonces, el rubio siempre va a ser algo fantástico, algo que la gente va a querer siempre. La mujer rubia siempre se va a ver espectacular y se va a ver más linda, ¿verdad? Por ejemplo, mira, tenemos aquí la primera modelo.
Natalia. Sí. Natalia, de hecho, va a representar a Costa Rica este año en Top Model of the World. Felicidades, hombre. Esperemos que le vaya súper bien porque Claro es una mujer sí. lindísima. Entonces hicimos esta tendencia, hicimos aquí mechas. Entonces hicimos un trabajo entre mechas muy cenizas y mechas un poco más doradas. Entonces, al hacer ese tipo de trabajo, el efecto visual es que uno se ve más oscuro y lo otro se ve más claro. Entonces el cabello se ve con movimiento. Johnny, aquí hay colores fríos y cálidos Hay también, colores ¿verdad? fríos y cálidos, correcto, como lo vemos, míralo ahí, ¿verdad? Entonces ves aquí un tipo de mecha de un color y el otro más cenizo, Así el otro es. más cálido. De eso se refiere el stone blonde, a un color que no sea parejo y que tenga esa tendencia, que hace un engaño visual. Y usted empieza a jugar ahí con esas mechas, Correcto. ¿verdad? Ahora, muy importante es cómo lo haces y con qué lo haces. Ese es un trabajo, en el caso de Natalia tiene bastante cabello y aquí hicimos un trabajo con un montón de papeles aluminio, un decolorante de Alpha Parf que tiene queratina, una queratina para proteger también Claro. la hebra del cabello, que no se rompa y que no se maltrate. ¿Cuánto duró haciendo ese trabajo, Johnny? Podemos hablar que solo montándolo más de hora y media, la pucha. haciéndolo más de 3 horas en el trabajo de color. Y vea nuestra compañera, ahí tenemos también un rubio, ¿verdad? Espampanante que Correcto, llamamos. en el caso de Sarai, bueno, te comento que en el caso de Natalia, Sí. Natalia tenía el cabello oscuro. Ah, hombre, ¿Verdad? todo es Tenía un el cabello- cambio, ¿ah? Correcto, ese ha sido un cambio, pero tremendo. De hecho, ella me estaba comentando que sus amigas le dicen que lindísimo y todo, ¿verdad? Ha Se ve sido muy un lindo, cambio muy muy elegante. asertivo en ella. Y en el caso de Sarai sí ya tiene el rato pues, de estar con nosotros, ¿verdad? Sí, Siempre claro llega a que hacerse sí. el color con nosotros. Y Sarai, pues hicimos un trabajo de mechas en el cual también sí puedes observar que tiene unas mechitas más doradas. Sí. Y otras mechas que son el rubio más cenizo. Entonces se nota también bastante la diferencia en el tono. Johnny, ¿cómo lo mantengo para que queden esos colores? Ahora, buena pregunta, porque es muy importante Se oxida el rubio. el mantenimiento, correcto. Se dice, imagínense que hay un estudio que dice que solo porque la mujer ande en la calle, el cabello se vuelve amarillo más de un 30%. Hombre. Solo el contacto con el medio ambiente. Alpha Parf tiene productos que ayudan a proteger el cabello de la contaminación, comenzando por eso. Excelente. Luego es muy importante utilizar pigmentos. Por ejemplo, nosotros tenemos unos pigmentos de color que usted se los puede agregar a los champús, a las máscaras o a lo que quiera para mantener el cabello. Un pigmento morado en un producto te va a ayudar a que el cabello no se ponga amarillo. Última pregunta, ¿cada cuánto hay que darle retoque nada más a esos pelos? Depende del crecimiento, depende del crecimiento, pero sí es muy importante la visita al salón. Muchachas muy elegantes. Johnny, muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco montones. Andrés. Bueno, y los calores de marzo a veces son insoportables y para desafiar el verano y la temperatura, vestidos en tendencia, frescos, y para eso está Silvia Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Silvia. Muy buenos días y en efecto aquí estamos hablando sobre este tiempo tan caluroso y algunas alternativas que les traemos. Vemos totalmente pues largo, muy fresca la tela, sin embargo, en tendencia están mucho los diseños con estampados de piñas. La vemos a ella que trae los hombros al descubierto e incluso un peinado que la deja pues libremente, ¿verdad? Que el pelo no le vaya a incomodar y que nos haga pues más cómodo el trajín diario, ¿verdad? Como bien lo dijo usted, con estos calores. Estos son vestidos antibochorno. Antibochorno totalmente. Sí, y bueno, como la primer modelo, pues hace que su pelo recogido, bien peinado, luzca el Exactamente. Puede lucir aún mejor el vestido, ¿verdad? Y la parte del hombro. Y nuestra siguiente modelo nos luce otro de estos vestidos en tendencia. Ajá, ella trae un jumper, un enterizo, ¿verdad? Con una tela muy fresca. De igual forma estampado, las flores que, ¿verdad? Están súper en tendencia. Y a diferencia de la otra chica, ella trae el
Más revelador, ¿verdad? En fondo blanco y con flores grandes, llamativas. Y este viene con manguita larga. Deja, ¿verdad? Muy al descubierto ver bien la silueta de la mujer. Aquí la vemos, estiliza la cintura y remarca lo que es la parte de la cadera. Muy bien. La combinación de los zapatos con este tipo de vestidos. Sí, estamos hablando de estos vestidos así tan estampados, perfectamente lo podemos utilizar con una sandalia, ¿verdad? Con un tacón tipo coña, ¿verdad? Para hacerlo todavía más fresco. Muy bien. Y aquí están nuestras 4 modelos que ellas lucen, pues, vestidos frescos y realmente antibochornos. Claro que sí, con esta, ¿verdad? Que nadie quiere salir a las tiendas, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo, también recordarles que hacemos envíos gratuitos a todo el país y que se los llevamos hasta la comodidad de la puerta de su hogar y no nos arriesgamos. Cuidamos la salud de todos. Muy bien, pues son de estas opciones que nosotros también aquí le mostramos en Giros. Y atención, para que usted no salga de su casa, aquí le mostramos algunas de las opciones del cine nacional y las propuestas que tiene para usted Repretel. Y con esto nosotros le dejamos agradecidos por su compañía cada mañana aquí en Giros. Ocupamos un fierro, mae. Una pistola. ¿A quién van a matar? El Centro de Cine le ofrece a todos los amantes una programación en línea y gratis. Cine en Casa es una iniciativa que arrancamos este fin de semana pasado. Ya más de 100 personas han visitado nuestra plataforma en Vimeo y estamos poniendo a disposición de la gente algunos títulos, algunas películas para que la gente pueda disfrutar de obras cinematográficas costarricenses efectivamente en su casa, para contribuir de alguna manera a la protección de toda la ciudadanía costarricense. Varios cineastas han liberado sus producciones para que las personas las vean desde casa. Somos cineastas, pues nos gusta mucho el cine y cuando no tenemos mucho que hacer, ¿qué hacemos? Vemos películas, y si tenemos películas para que la gente las pueda ver y las pueda disfrutar, pues nosotros encantados. La nuestra es una película que se estrenó en el 2012, pero es tan vigente como en el 2012 como ahora. La mía es una película que se llama Tres Marías, que es un drama social que trata de 2 muchachos que tienen que conseguir un par de armas para solucionar un problema, pero ese camino que tienen que seguir va atravesando la vida de 3 mujeres, por eso se llama Tres Marías. La gente puede acceder a ver Password, Una mirada en la oscuridad, Abrázame como antes, Elvira, que es una película de 1950, entre muchas otras que estaremos poniendo a disposición conforme avance el tiempo. Y es parte de una iniciativa en construcción que sería nuestro programa de exhibición permanente que se llama Preámbulo. Otra de las películas que puede disfrutar en línea es El Sanatorio. Está en nuestra plataforma de Vimeo, en la que puedan acceder a través de nuestro sitio web www.centrodecine.go.cr, y entonces ahí puede ver los catálogos, los diversos catálogos, y entonces por supuesto a través de nuestras redes sociales estaremos anunciando cuáles películas vamos a ir poniendo a disposición del público. Y que respeten el lugar. Puede ver cine nacional en www.vimeo.com o en la página del Centro de Cine Costa Rica.